Bienvenidos compañeros developers a la segunda parte del curso de Fundamentos de Programación en Java. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. En este primer tema vamos a ver el control de excepciones. Igual ya saben cómo crear un proyecto, Java with and, Java application. Vamos a darle next y pues yo le voy a colocar al nombre del proyecto curso parte 2. Y aquí directamente voy a modificar el nombre de la clase y el nombre del paquete. Porque si se dan cuenta pues me está colocando el mismo nombre que le coloqué aquí en el nombre del proyecto y eso no es lo que queremos. A menos que eso es lo que quiera, pues solamente le van a dar finalizar. Ok, entonces vamos a activar esta casilla, este checkbox. En esta ocasión lo vamos a dejar, ok. El punto no lo vamos a mover, no lo vamos a eliminar. Solamente vamos a borrar la palabra antes del punto, que es el nombre del paquete, y le vamos a colocar main, ok. Ahorita solamente le estamos colocando main, una sola palabra, porque pues ahorita estamos en los fundamentos. Pero ya cuando lleguemos al curso de programación orientada a objetos les voy a decir la forma correcta, la buena práctica de nombrar estos métodos, ¿ok? Porque así no se nombran. Pero por el momento pues lo vamos a dejar así. Ok, le voy a colocar main porque va a contener nuestro método main. Y después del punto va el nombre de nuestra clase. Entonces le voy a colocar el tema que vamos a estar viendo. Control de excepciones. Ok, vamos a darle finalizar. Ya todo está correcto. No se olviden de tener aquí su punto porque pues, el punto está dividiendo el paquete y la clase. Ok, vamos a darle finalizar. Y listo, como ven me está generando aquí ya mi archivo fuente con mi clase. Mi clase ya se generó, entonces vamos a borrar todos estos comentarios. Pero vamos a hacer un poquito más grande esto para que lo alcancen a ver. Listo, entonces vamos a acomodar esto. Ya no tuve que venir aquí a la pestaña de Projects, desplegar todo esto, entrar a la carpeta Source Package. En mi paquete, como ven mi paquete se creó automáticamente porque activamos ese checkbox, ¿ok? Y listo, ya no tuve que darle clic derecho, New, Java Class. Ya no tuve que crear otra clase. Automáticamente pues, ya me la creó con el nombre que le dimos. El paquete también me respetó el nombre que le dimos. Y pues simplemente vamos a borrar estos comentarios que no los ocupamos. Y también automáticamente nos generó nuestro método main, ¿ok? Entonces inicialmente pues ya nos hizo todo solamente activando ese checkbox de Create Main Class. Listo, vamos a continuar así con el tema del día de hoy que es control de excepciones. Este tema es muy importantísimo. ¿Por qué? Porque pues controlar estas excepciones que vamos a poder o podríamos tener en un futuro en nuestras aplicaciones o programas, pues nos va a ayudar a que no le finalice la aplicación o programa que esté utilizando el usuario final. ¿Ok? Por ejemplo, el usuario está pues muy contento utilizando su aplicación móvil o aplicación web, pero de la nada surge una excepción. Pues aquí vamos a tener un problema porque esa aplicación se va a cerrar, se va a finalizar y ya no le va a permitir seguir utilizándola, al menos que la vuelva a abrir otra vez o vuelva a reiniciar la página. Ok, entonces ese va a ser un problema muy grave ya que le estamos afectando a la experiencia del usuario. Y pues ya sabemos nosotros como programadores, la experiencia del usuario pues es primero. Así que pues hay que controlar este tipo de excepciones para que aunque ocurra una, pues controlemos esta excepción con un bloque try catch. Pero ya no finalice la aplicación. La aplicación o el programa siga su curso normal, como debe de ser, pero que no finalice. Listo, entonces vamos a continuar. Como ya lo había mencionado, pues vamos a ocupar un bloque try. Abrimos el bloque try y vamos a colocar un catch. Ok, listo, abrimos sus paréntesis y abrimos el bloque de código. Ok, esta es la estructura básica, un try y un catch. En el try nosotros vamos a colocar todo el código que nos puede generar una excepción. Ok, y en el catch vamos a controlar esa excepción. Una excepción aquí en Java pues son clases. Entonces, nosotros vamos a ocupar esas clases como si fuese una variable de referencia, aquí, en estos paréntesis. Vamos a hacer un ejemplo con el objeto scanner. Ya saben que ese objeto nos genera muchas excepciones si no le pasamos el tipo de dato que está esperando el método que estamos utilizando. Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí me falta una parte que es finally. Vamos a abrir su bloque de código. Y finally, ¿cómo funciona? ¿Cómo se va a ejecutar? Finally, se va a ejecutar haya o no una excepción. Ok, así que este código que coloquemos dentro de este bloque de código del finally se va a ejecutar independientemente si hay o no una excepción. Este finally lo ocupamos regularmente para cerrar objetos que necesitan cerrar y liberar recursos o para cerrar también conexiones a bases de datos. Eso lo vamos a ver más adelante. También vamos a ver más adelante los usos que le podemos dar a este bloque de código try catch. Ok, nosotros en este ejemplo pues vamos a utilizar el finally para cerrar el objeto scanner. Recuerden que tenemos que cerrar el objeto scanner para liberar esos recursos. Ok, entonces pues vamos a comenzar. Ahorita por el momento voy a borrar todo esto y ahorita lo vamos a hacer por partes. Primero vamos a crear nuestro objeto scanner porque si no, ¿cómo vamos a poder ingresar datos por teclado? Ok, entonces solamente le voy a colocar entrada datos.
Vamos a crear su nueva instancia, que es lo mismo que crear un nuevo objeto, no se les olvide. Y entre el constructor, pues le vamos a pasar la entrada estándar. ¿Cuál es la entrada estándar? Pues esta entrada de datos por teclado en consola. Ok, aquí recuerden que me marca error, pero ¿por qué? Porque tenemos que importar el paquete donde está esta clase que vamos a utilizar. Ok, así lo vamos a hacer con todas las clases que vayamos a ocupar, ya sea internas aquí en la API de Java o externas. Listo, aquí tenemos ya el import sin problemas. Ahora vamos a mandarle un mensaje al usuario para nosotros poder ingresar un número. Ok, vamos a hacer que ingrese 2 números y vamos a intentar hacer una división para poner en práctica esto del control de excepciones. Ok, entonces vamos a mandarle al usuario que ingrese un número A. Ok, listo, esto lo vamos a guardar en una variable de tipo int, que va a ser una variable que solo admite enteros, sin punto decimal. Entonces vamos a guardar esto en número A, utilizamos la variable de referencia y accedemos al método con el operador punto al método nextInt. Ok, hasta ahí pues estamos ocupando todos los temas que ya hemos visto en la parte 1 del curso. Ok, no hay ningún problema. Esto pues lo vamos a repetir porque vamos a ingresar 2 valores, un número A y un número B. Listo, entonces vamos a ocupar un println, un método println para hacer la operación, la división directamente. Ok, entonces vamos a colocarle south y vamos a colocarle el resultado, o vamos a colocarle la división es igual a, y vamos a concatenar, recuerden paréntesis porque estamos haciendo una operación aritmética dentro del println. Número A sobre o entre número B. Ok, ya tenemos ahora sí nuestro código que vamos a estar utilizando para probar este control de excepciones. Vamos a guardar y ejecutamos para ver si funciona correctamente esto que ya escribimos. Déjenme pasar esto para acá abajo y listo, ahora sí. Aquí nos pide que ingresemos un valor. Entonces vamos a ingresarle un número A, por ejemplo 10. Ok, le vamos a colocar 5. La división es igual a 2. Hasta ahí pues no hay ningún error, no hay ninguna excepción. Solamente nos hace la división pues como debe de ser. Pero vamos a ver una excepción que nos da o nos genera pues el objeto scanner. Si bien recuerdan ustedes en la parte 1 pues estuvimos también experimentando un poco con esto. Vamos a colocarle por ejemplo un 38. El número 1 no hay ningún problema porque le estamos dando el valor que quiere el método nextInt. Ok, que es un valor entero, 38. Simple. Entonces vamos a darle un valor con punto decimal al número B. A ver qué pasa. 10.5. Y nos genera una excepción. Ok, a esto me refiero con excepciones. Input mismatch exception. Comienza con una letra mayúscula. Y recuerden que esto pues es lo mismo que tener una clase. Así nosotros aquí, por lo menos en Java, podemos saber que esto es una clase porque comienza con mayúscula. Entonces vamos a controlar esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que controlar esto? Porque nos finaliza nuestra aplicación. No nos deja hacer nada, no avanza. Si tenemos código más adelante, no lo va a ejecutar. ¿Por qué? Porque esta excepción lo que hace es finalizar la aplicación y cerrarla. Ok, entonces, para que se den cuenta un poquito mejor de esto, vamos a colocar un mensaje o vamos a colocar un if para que vean mejor cómo funciona esto. Lo vamos a dejar como true para que pase automáticamente sin ninguna condición aquí entre paréntesis. Ok, solamente le vamos a colocar el programa sigue su curso. Esto está después de todo esto. Si no nos finaliza la aplicación, pues quiere decir que va a entrar al if y va a imprimir esto. Entonces si una excepción no finaliza nada, pues nos tiene que mostrar este mensaje. Pero pasa lo contrario, vamos a guardar, ejecutamos y vamos a ingresarle pues de una vez una M. Ok, estamos esperando un entero, pero vamos a ingresarle una M. Y nos genera esta excepción. Recuerden, ¿qué tipo de excepción? Pues es una excepción input mismatch exception. Entonces ahorita la vamos a controlar. Pero como ven, no me muestra el mensaje que tenemos en el if. Ok, a esto me refiero. Que el programa pues finaliza y ya no le importa más el código que tengamos más adelante. Finaliza la aplicación y se cierra automáticamente. Ok, hay que controlar esto. Entonces vamos a ocupar lo que ya hemos visto, la estructura try. Abrimos el bloque de código. ¿Qué vamos a colocar aquí en el try? Pues todas las líneas de código que queremos intentar ejecutar. Y listo, hasta ahí todo bien. Ok, de hecho, pues ustedes nada más pueden colocar en el try el objeto que nos está generando, que nos puede generar una excepción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, por el momento lo vamos a dejar así. Vamos a meter todo en el try, ok. Ya está nuestro código aquí, normal. Ahora vamos a colocar lo que nos falta, que es un catch. Abrimos paréntesis, su bloque de código. Y aquí en el catch va a ir la excepción que vamos a estar controlando. Si vamos a controlar una excepción específica, como es este caso que nos apareció, aquí lo vemos, input mismatch exception, pues vamos a controlar esa, vamos a colocar lo mismo, esta clase, ¿ok? Si nos genera otra excepción, por ejemplo una arithmetic exception, que es cuando intentamos dividir algo entre 0, pues también es una excepción específica.
pues la vamos a colocar aquí para controlarla. Entonces en este caso queremos controlar esta excepción, input mismatch exception. Ok, ahorita me marca error porque hay que importar el paquete donde está esta clase. Ya tenemos el paquete importado, ya solamente vamos a colocar la clase. Ok, entonces vamos a ir aquí al foquito y vamos a importar este paquete donde está específicamente esta clase. Y listo. Entonces, si vemos aquí este patrón, por ejemplo, java.util es el mismo paquete y tenemos diferentes clases, pues lo único que podemos hacer es importar todas las clases de esa librería. Ok, esto no gasta memoria, no es lo mismo que un include, así que no se espanten. Ok, ya podemos borrar todo esto y ya todas las clases que vamos a estar utilizando de este paquete, pues las vamos a poder utilizar sin estar importando cada paquete. Ok, listo. Ahora sí, ¿qué va dentro del catch? ¿Qué podemos colocar dentro del bloque catch? Pues solamente podemos mandarle ya sea un mensaje, ha ocurrido una excepción. Y pues le vamos a poder concatenar x.getMessage para que nos devuelva el mensaje de la excepción que ocurrió. Para eso vamos a utilizar esta palabra. Esta palabra que le definimos es un nombre. Ok, aquí estamos haciendo uso de la excepción específica, pero le estamos dando delante de esa excepción específica un nombre. Entonces, si se dan cuenta, es una clase, un nombre de una variable, pues es una variable de referencia. Aquí el nombre, pues puede ser el que ustedes quieran. Una E, una X, la palabra exception, pues lo que ustedes quieran. Solamente la vamos a nombrar para acceder a estos métodos de la clase exception. Ok, entonces ya saben que esta es una excepción específica. Si nosotros intentamos aquí hacer una división entre cero, nos va a generar otra excepción aparte de esta. Entonces, pues nos va a generar el error. No nos los va a controlar porque estamos solamente controlando este tipo de excepción. Ok, ahorita vamos a pasar a esos temas, pero por ahora pues ya tenemos controlado esto. Le mandamos un mensaje a ocurrir una excepción y le mostramos esto. También podemos mostrar su pila de excepciones para colocar este método print stack trees y pues esto nos va a imprimir toda la pila como normalmente pues, aparecían todas las letras en rojo, pero pues lo importante es que ya no va a finalizar nuestra aplicación, pero por el momento pues lo vamos a comentar. Listo, vamos a guardar y ejecutamos y ahora sí. Como estamos controlando la excepción específica input mismatch exception, pues quiere decir que nosotros vamos a ingresarle, por ejemplo, una palabra y nos dice ha ocurrido una excepción y nos devuelve un null, ¿ok? Aquí es el mensaje y la excepción que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? El programa sigue en curso, ya no nos finalizó nuestra aplicación o programa. A esto se refiere con el control de excepciones y esto es muy importantísimo porque aquí ya ocurrió una excepción, pero pues no finalizó nuestra aplicación. No se cerró y pues por ende el usuario final ya está feliz porque sigue su curso, sigue ocupando su aplicación sin ningún problema, así que pues todos contentos. Usuario contento, programador contento. Entonces así vamos a estar utilizando el bloque try-catch. Vamos a por un momento quitar este método y lo vamos a dejar así para tener solamente un mensaje. Vamos a colocar este mensaje, ingresa un valor entero. Ok, listo. Entonces ya estamos controlando mejor con este mensaje. Vamos a, por ejemplo, pues, le quiero ingresar una A. Nos dice ingresa un valor entero. El programa sigue su curso. Listo, ya estamos controlando esta excepción. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a guardar, ejecutamos. Vamos a ingresar 23. Hasta ahí todo bien porque es un número entero. Está aceptable. Vamos a colocar 6.4. Igual, tenemos controlado esta excepción. Si el usuario pues ingresa un número decimal, que es un tipo de dato double o tipo de dato float. Y nos dice ingresa un valor entero. Así que pues ya estamos controlando esto. Y aparte pues estamos informando que tiene que ingresar un número entero en esta entrada por teclado. Ok, el programa sigue su curso con normalidad. Listo. Ahora sí, viene lo que pues, les estaba tratando de decir de la división entre 0. Vamos a colocar 10 y vamos a dividir esto entre 0. Y nos genera una excepción. Así que hay que controlar eso porque aquí ya nos finalizó el programa. Ya no podemos hacer nada más que reiniciar otra vez nuestra aplicación y volverla a abrir. Y eso no es lo que queremos. Entonces, ¿qué tipo de excepción nos generó? Pues es una excepción arithmetic exception. Entonces vamos a controlar esta excepción específica. Ok, esto no está permitido, así que vamos a colocarle otro catch. Bueno, de una vez vamos a copiar esto para más rápido. Y listo, entonces en vez de input mismatch exception, vamos a controlar este arithmetic, ¿ok? Y pues normal, podemos dejarle el mismo nombre o cambiarlo, ¿ok? No hay ningún problema. Pero en este caso, en este catch, dentro de su bloque de código, pues vamos a modificar el mensaje para que tenga sentido. Vamos a colocarle, no se puede dividir entre 0, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Ahora pues vamos a guardar y ejecutamos para ver si ya nos controla
las dos excepciones que puede haber en nuestro código. Vamos a comprobar el carácter, le ingresamos una S y nos dice ingresa un valor entero. Hasta ahí todo bien, tenemos ese control. Vamos a ejecutar de nuevo, vamos a colocarle por ejemplo un 10 y 2.3. Ingresa un valor entero. Todo bien, está todo correcto. Ahora vamos a comprobar esa división entre 0. 34 sobre 0 no se puede dividir entre 0, pero pues ya nos está controlando que nuestra aplicación o programa no finalice. Ok, el programa sigue su curso con normalidad. Entonces pues ya estamos controlando dos excepciones específicas. Listo, pero ¿qué pasa si se cabe la posibilidad extrañamente y raramente que surja otra excepción? Que no sabemos, pero puede pasar. Pues vamos a utilizar una clase más genérica, ¿ok? Una clase, por así decirlo, padre. Entonces vamos a colocar otro catch. Bueno, ya lo tenemos aquí copiado, pues solamente lo vamos a pegar y vamos a utilizar la clase padre de todas estas excepciones, que es la clase exception. Y listo, pues aquí solamente vamos a modificar el mensaje ha ocurrido una excepción general, ¿ok? Y listo. Aquí sí, pues nos conviene colocar ex.get porque no sabemos qué excepción nos puede dar. Entonces, para saber más, podemos utilizar el método getMessage para que nos devuelva la excepción que ha ocurrido. Y también, en este caso, también nos conviene colocar todo esto. De hecho, pues con esta clase exception podemos dejarla aquí, podemos quitar todas estas y de todos modos nos estaría controlando esta excepción, ¿ok? Aquí dentro de este método, pues vamos a colocarle un argumento que es system.out, ¿ok? Y listo, ahora sí, vamos a guardar, ejecutamos para que nos imprima toda la pila de excepciones, o sea, todos los errores parte por parte en nuestra consola, que es system.out, la salida estándar. Entonces vamos a colocarle una D. Ya no nos marca la excepción con rojo, pero pues, el programa sigue, ¿ok? No nos finaliza nada, solo que ya nos está dando pues, toda la información de la excepción que ocurrió, ¿ok? Y de hecho, pues aquí nos dice ha ocurrido una excepción general. Pero si nosotros queremos tener más personalización en el tipo de excepción que está ocurriendo, pues mejor vamos a colocar un catch con la excepción específica, ¿ok? Porque aquí es general, aquí es genérica. Ha ocurrido una excepción general, siempre me va a mostrar este mensaje cuando ocurra pues una excepción de este tipo. Entonces vamos a dejarla como antes la teníamos. Vamos a colocarle aquí system.out para que sea la salida estándar y listo. Ya está todo arreglado, ¿ok? Y así podemos controlar nuestros tipos de excepciones, que también se puede hacer. De hecho, pues aquí también podríamos reducir esto y podríamos colocar, pero el problema está en el mensaje, que nos va a salir un mensaje igual. Entonces podríamos colocar esta excepción, vamos a copiarla, vamos a colocar este símbolo, colocamos esto y listo. Ya no necesitaríamos tener este catch y ya tendríamos dos excepciones controladas en el mismo catch. Ok, esto también se puede hacer. Solamente pues no le vayan a colocar aquí un ex, solamente el ex hasta el final y pues listo. Ok, pero lo vamos a dejar así como lo teníamos. Ok, entonces también dentro de un try nosotros podemos definir otro try catch. No hay problema, abrimos su código, colocamos catch y pues normal. Eso también se puede hacer y lo vamos a utilizar más adelante en un ejemplo y en un ejercicio. Ok, ¿qué más se puede hacer? Una cosa importante. Hay que cerrar todo esto. Nos falta el finally. Ok, así que vamos a ver dónde acaba finally. Abrimos su bloque de código y aquí colocamos la variable de referencia de nuestro objeto scanner. Entrada datos. Vamos a pegarlo. Vamos a colocarle un punto y como ven pues no me muestra nada, no me lo reconoce. ¿Por qué? Porque nuestro objeto scanner está dentro del bloque try catch y donde termina el bloque aquí, ¿ok? Así que pues su ámbito es que está reconocido dentro de su bloque de código. Lo único que vamos a hacer es sacar nuestro objeto scanner y listo, asunto arreglado, ¿ok? Y ahora sí vamos a colocar el operador punto para acceder al método close. Y así nosotros podemos guardar, ejecutamos y por ejemplo vamos a colocar y nos genera pues la excepción que estamos controlando. Así que no hay ningún problema. Ahorita les voy a mostrar pues otro ejemplo de cómo podemos ahorrarnos y no tener que escribir la clase finally para que automáticamente se cierre el objeto. Pero así es la estructura tradicional, la estructura básica de un try catch para controlar excepciones aquí en Java. Ok, ahora les voy a mostrar la forma para tener un poquito más organizado y más limpio nuestro código. Con esto pues vamos a quitar o omitir tener que declarar un finally para cerrar un objeto, en este caso pues el objeto scanner. Vamos a entrar a la clase scanner control, clic izquierdo, le damos un clic y nos manda pues, a la clase scanner. Entonces vamos a ver en las interfaces que implementa esta clase scanner. Aquí vemos la interfaz closable, ¿ok? Si la clase o el objeto que vamos a estar ocupando implementa la interfaz closable o AutoClosable, nosotros podemos ocupar un try with resources. Ok, entonces vamos a quitar
este try que tenemos aquí, vamos a colocarlo de esta manera, abrimos paréntesis, vamos al final y cerramos paréntesis. Ok, quitamos estas comillas, abrimos un bloque de código y listo. Ok, ya solamente pues vamos a quitar el finally y asunto arreglado. Ok, ya está un poquito más limpio, pues quitamos el finally, porque este try with resources lo que nos hace pues es cerrar automáticamente el objeto que pues, encerramos aquí entre paréntesis. Ok, y hace lo mismo, nos está controlando todo el código que tenemos aquí en el try. Ok, así lo vamos a estar ocupando nosotros, siempre y cuando recuerden que el objeto implemente la interfaz closeable o auto-closeable, o sea que tenga un auto-closeable. Listo. Entonces, pues vamos a probar esta aplicación, a ver si funciona y no afecta nada a la modificación que acabamos de hacer. Vamos a colocarle, por ejemplo, 23/2. La división es igual a 11. El programa sigue su curso. Aquí no hay ningún problema. Vamos a colocarle 10 y lo vamos a dividir entre 2.3. Ingresa un valor entero. Ya nos está controlando la excepción, pero lo que importa pues es que no nos finalizó nuestra aplicación. El programa sigue su curso. Vamos a guardar, ejecutamos. Vamos a hacer ahora la división entre 0. No se puede dividir entre 0. El programa sigue su curso. Ok, todo está bien. Y listo, pues ya estamos probando todas las posibilidades. Y ahora sí, pues ya está controlada esta excepción que nos puede generar en este código. Ok, entonces ya vimos el tema try catch. Es importante que pues, aprendan esto. Es sencillo, solamente practíquenlo. Ok. Vamos a iniciar con el tema de métodos del objeto string. Aquí tenemos los métodos que vamos a estar viendo. Son como 22, 23. Pero pues hay un poquito más, pero vamos a ver los más comunes, los que más se utilizan. Ok, vamos a comenzar con los métodos para obtener información sobre la cadena. Vamos a ocupar length, char add, index of y substring. Ok, entonces vamos a ir a NetBeans. Y vamos a ver para qué funcionan estos. Vamos a colocar primero una cadena de ejemplo. Vamos a colocarle texto y le vamos a colocar el nombre del canal. Listo, entonces vamos a hacer las pruebas de estos métodos que nos ofrece el objeto string con esta cadena de caracteres como prueba. Ok, entonces vamos a colocar un println para que nos imprima el resultado directamente. Ok, entonces vamos a colocar texto. Vamos a hacer referencia a sus métodos con un operador de punto, eso ya lo saben, y vamos a comenzar con el método length. Entonces, este método nos devuelve un entero, así que lo podemos almacenar, ya saben, en una variable entera. Nada más que sacamos esto aquí, definimos una variable longitud y pues le asignamos esto. Y ya solamente pues colocaríamos esa variable longitud. Y listo. Entonces guardamos, ejecutamos y nos muestra 18. O sea que nos muestra el tamaño de nuestra cadena de caracteres que estamos comparando. Ok, entonces texto.length nos devuelve el tamaño de nuestra cadena de caracteres. En este caso pues es desarrollando tu app. Y tiene, si lo cuentan ustedes desde 1, tiene 18 caracteres, ¿ok? Cuando estamos utilizando length, cuenta desde 1, porque si literal es el nombre de letras, el nombre de caracteres que contiene, pero si ya estamos manejando posiciones o índices, pues vamos a comenzar desde 0. Aquí en el lenguaje de programación es así, ¿ok? En programación, en general, comenzamos desde 0. Ok, entonces para eso, pues básicamente sirve el método length. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos, como nos devuelve esto un 18, pues podemos hacer comparaciones lógicas, o sea, operaciones condicionales. Por ejemplo, vamos a ver en este caso 10, ¿ok? Vamos a guardar, ejecutamos y esto pues nos devuelve un true, ¿ok? ¿Por qué nos devuelve un true? Porque longitud es 18 y estamos comparando 18 es mayor a 10, pues sí, entonces nos devuelve un true. Bueno, ya vimos este método, vamos a ver cuál sigue, vamos a ver char add. Entonces este método char add, vamos a borrar todo esto lo que tenemos y vamos a declarar esto como resultado, ¿ok? Listo, vamos a colocar aquí resultado para que nos muestre pues el resultado de utilizar estos métodos. Entonces tenemos texto, vamos a ingresar a los métodos, ya saben, en el operador de punto y pues nos aparece primero char add, ok, esto nos devuelve un tipo de dato char. Aquí en la parte derecha recuerden que el entorno de desarrollo pues ya nos da esa ayuda, ok, entonces nos devuelve un tipo de dato char y nosotros tenemos que pasarle un argumento de tipo entero, ok, entonces vamos a darle enter y nos pide un index, un índice, ok, aquí ya estamos manejando índices y en nuestra cadena de caracteres que tenemos aquí que es texto, pues va a comenzar a contar desde 0. Este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces a esto se refiere, nosotros le vamos a pasar por ejemplo un 0, un 8, un 10, un 4
¿Pero para qué? Pues para indicarle qué posición queremos que nos devuelva o que nos tome. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a colocarle un 0 y aquí le estamos diciendo que agarre ese carácter, solamente el carácter que aparece en la posición o el índice 0. Y así funciona. De hecho, pues así básicamente es como funciona char_at. Solamente agarra un carácter en la posición o en el índice que le digamos y listo. Lo almacena en una variable char. Ok, entonces vamos a colocarle aquí char porque es lo que nos va a almacenar, un carácter. No importa que sea una letra, un número, un espacio, un símbolo. Tiene que ser solamente un carácter porque aquí pues, es lo que estamos indicando al método char_at. Ok, guardamos, ejecutamos y vamos a ver qué carácter nos imprime. Y nos imprime la letra D. ¿Por qué? Porque le estamos indicando aquí el índice 0. Agarra ese carácter del índice 0 y guárdalo pues en la variable que tenemos del lado izquierdo, char resultado. ¿Ok? Y aquí está en la posición 0. Vamos a ver ahora, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a decirle que agarre el carácter en la posición o en el índice 6, que es la letra O. Ok, vamos a guardar, ejecutamos para ver si nos devuelve esa letra O. Y aquí lo tenemos. Así funciona. Por ejemplo, quiero agarrar la letra T. Pues vamos a colocarle 13. Guardamos, ejecutamos. Y aquí tenemos pues la letra T mayúscula, que es la que aparece pues en nuestra cadena que estamos comparando. Y listo. Pues recuerden que esto también se puede utilizar directamente. Todos estos métodos se pueden utilizar directamente. Por ejemplo, cuando estamos utilizando el objeto scanner, ustedes pueden definir una variable nombre. Utilizamos la variable de referencia para acceder a los métodos, ya sea nextInt, nextLine, nextDouble. En este caso, como pues, el usuario va a ingresar algo en texto por teclado, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la variable de referencia, entrada datos. Accedemos a los métodos. Ahorita no me muestra la ayuda porque pues todavía no tenemos definido scanner. Ok, no lo hemos instanciado, no lo hemos creado. Pero pues vamos a hacer una representación y aquí pues ya está todo. Ya estamos recibiendo los datos como un tipo de dato string, como una cadena de caracteres gracias a este método nextLine. Ok, como este nextLine nos devuelve un string, una cadena de caracteres, podemos ocupar los métodos. Por ejemplo, accedemos con el operador de punto y nos van a aparecer todos estos métodos que estamos viendo. Ok, todos estos métodos. Entonces, pues podemos hacer esto. Podemos ocupar estos métodos directamente para validarlos antes pues de hacer cualquier validación. Por ejemplo, de lo que ingrese el usuario, de la cadena o texto o frase que ingrese el usuario, pues yo solamente quiero agarrar el carácter en la posición 0. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de ver. Colocamos char_at y pues quiero que me agarre solamente el carácter de la posición o el índice 0. Y ahora nombre pues no va a tener toda la frase que escribió el usuario por teclado. Ya solamente va a tener ese carácter en la posición indicada, que en este caso pues le dijimos que nos agarrara el carácter en la posición o el índice 0. ¿Ok? Esto también se puede hacer para que lo tengan en cuenta porque también lo vamos a ocupar más adelante. De hecho, cuando acabemos de ver estos métodos, pues vamos a dejarles un ejercicio y pues vamos a estar aplicando todas estas cosas. Entonces, nada más se los quería recordar. Ahora sí, pues vamos a seguir con los métodos. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver indexOf. indexOf se parece un poco a char_at, pero pues hace lo contrario. Entonces, aquí nosotros le damos un índice y nos devolvía el carácter. En indexOf, pues va a ser al revés. Nosotros le vamos a pasar ya sea una cadena de caracteres, una secuencia de caracteres o un carácter, pero en forma de string. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a utilizar indexOf. Le vamos a pasar un string y nos va a devolver un entero. ¿Qué entero va a ser ese? Pues va a ser la posición, ¿ok? Por eso les digo que se parece a char_at, pero en vez de devolvernos el carácter, lo que nos devuelven, lo que nos guarda es la posición de ese carácter, ¿ok? Entonces nosotros vamos a utilizar una cadena de caracteres y por ejemplo le vamos a colocar la T, ¿ok? Esto pues nos tiene que devolver la posición o el índice 13. Aquí lo tenemos. Ok, entonces esto quiere decir que indexOf también maneja índices y posiciones, así que empieza a contar desde 0, ¿ok? De 0 pues hasta llegar a la T pues es la posición o el índice número 13. ¿Qué pasa si el índice, por ejemplo, no está? Le vamos a colocar una X. Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un -1. Así que si no se encuentra el carácter que le estamos pasando acá, o al contrario, char_at, si le colocamos un índice que no está en nuestra cadena de caracteres, se pasa o no está o es negativo, siempre nos va a mandar un -1, ¿ok? Eso quiere decir que no se encuentra en nuestra cadena de caracteres. Bien, pues para esto sirve indexOf. Solamente pues es lo contrario, podemos colocar desa, guardamos, ejecutamos y nos devuelve un 0. ¿Por qué nos devuelve un 0? Porque este método indexOf, lo único que le importa es el índice inicial. O sea, nos devuelve el índice donde empieza esta frase o esta secuencia de caracteres que le estamos pasando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar tú, ¿ok? Nos va a devolver el 13 porque este método encuentra el primer índice donde empieza nuestra secuencia de caracteres que le colocamos aquí. Entonces, pues nos devuelve 13, ¿ok? Hasta ahí todo bien, pero
ojito también aquí porque hay que tener exactamente la secuencia de caracteres. Si vamos a escribir una frase, una secuencia de caracteres tiene que ser igual. Porque ¿qué pasa si le colocamos en vez de una A mayúscula, que es lo que sigue de una U? Vamos a ver, guardamos, ejecutamos, le colocamos una A minúscula. ¿Ok? Y vamos a tener -1 porque esta cadena, esta secuencia de caracteres no existe en nuestra cadena de caracteres texto. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, vamos a continuar con el siguiente método, que es substring. Esto también lo vamos a utilizar mucho. Es un buen método para manipular nuestra cadena de caracteres. Ok, vamos a ver esto. Vamos a acceder a sus métodos y vamos a utilizar el método substring. Ok, aquí nos piden dos valores que le tenemos que ingresar, dos argumentos, int behind index y int end index. Entonces tenemos que darle un valor inicial y un valor final y nos devuelve un string. Entonces vamos a ver la primera opción, la primera variante. Esto nos devuelve un string, así que hay que cambiarlo a string. Ok, vamos a colocarle 13. Ya sabemos que el índice 13 comienza en la T. Entonces vamos a guardar y vamos a ver qué nos devuelve esto. Y nos devuelve solamente la palabra toApp. O sea, ¿qué quiere decir que está haciendo este método substring? Pues nos está agarrando una subcadena y nos las está guardando en nuestra variable resultado. Eso es lo que hace substring. Como no le dimos un index, un índice final, pues del índice inicial va a tomar y nos va a devolver toda la cadena de ese índice para adelante. ¿Ok? Por ejemplo, si le colocamos 0, 1, 2, 3, nos va a agarrar desde la letra A para adelante. ¿Ok? Porque no le estamos definiendo ningún límite. Aquí tenemos arrollando toApp. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si le colocamos una coma y le agregamos otro argumento que es el end index, o sea, el índice final? Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, solamente quiero agarrar la palabra to. Entonces, comenzamos desde 13 y vamos a ver, 13, 14. No le podemos colocar 14. Aquí cuando estamos trabajando con índices, rangos, pues no podemos colocar exactamente el valor final. Tenemos que aumentarle 1 para que nos tome todo nuestro rango. ¿Ok? Eso es muy importantísimo y así vamos a estar trabajando cuando estemos utilizando métodos que utilicen rangos. También ya lo vimos cuando estuvimos utilizando el objeto mat, cuando estábamos creando números aleatorios. Esto también lo ocupamos, ¿ok? Recuerden, hay que darle uno más para que tome el rango correcto, el rango completo que nosotros queremos. En este caso, pues yo quiero la palabra to para que me la subtraiga y la guarde o la almacene en nuestra variable que tenemos del lado izquierdo, que es string resultado. Entonces vamos a darle un 15. Vamos a ver qué pasa si le dejamos 14. Guardamos, ejecutamos y nos devuelve solamente la letra T. Esto es lo que les digo, ¿ok? Aunque el índice sí corresponde a la letra U, como estamos trabajando con rangos, el rango final, o sea, el índice final no lo va a tomar literal, ¿ok? Tenemos que sumarle 1 para que nos tome nuestra cadena de caracteres. Vamos a guardar, ejecutamos y ya tenemos la palabra que queremos subtraer en una subcadena. Y esa subcadena la estamos guardando, almacenando en string resultado. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Así vamos a hacerlo con todos los métodos que utilicen rangos. Ok, hasta ahí todo entendido. ¿Qué pasa si queremos ahora app? Vamos a ver esto. Ahora sí, vamos a utilizar 15 porque ya saben ustedes que los rangos, cuando comenzamos, lo toma literal. Así que no hay ningún problema, no hay que sumarle, no hay que restarle nada. Literal, el rango inicial lo toma pues literal. Ese es el rango inicial en la posición o índice deseado. ¿Ok? Entonces, nuestra A mayúscula comienza desde la posición o el índice 15. Vamos a ver 15, 16, 17. Ya saben ustedes que en el rango final tenemos que aumentarle 1. Así que le vamos a colocar 18. Vamos a guardar y ejecutamos. Y ya tenemos la palabra app. Así que, pues ya se dieron cuenta para qué funciona este método substring. Nos subtrae, por así decirlo, una subcadena de nuestra cadena original. Ok, nosotros podemos almacenarla y usarla como nosotros queramos. En este caso, pues solamente la estamos imprimiendo. Ok, hasta ahí todo bien, pues ya tenemos ese método aprendido. Ok, vamos a ver los métodos de comparación, que estos también están un poco sencillos. Vamos a utilizar nuestra variable texto, vamos a acceder a sus métodos con el operador de punto y vamos a colocar equals. Ok, tenemos dos variantes, equals y equals ignore case. Ok, vamos a ver estos a detalle. Los dos nos devuelven un tipo de dato boolean. Así que pues vamos a obtener un true y un false. Vamos a cambiar esto a un boolean. Y ahora sí, ¿qué es lo que compara esto? Vamos a crear dos cadenas de caracteres para estar probando este método. Ok, este método lo que hace es comparar una variable con una variable o también podemos colocar aquí, es una cadena de texto. Por ejemplo, Diego. Ok, esto lo que va a comparar es que si el contenido de esta cadena de caracteres es igual al contenido que le colocamos aquí o al contenido del objeto
que tengamos o que queramos. Si volvemos un poco hacia atrás, cuando vimos tipo de datos primitivos, yo les había dicho que, por ejemplo, vamos a colocar una variable con un número, por ejemplo, 10, y vamos a duplicar esto y vamos a tener otra variable. Ok, 10, lo vamos a dejar igual. Yo les había dicho que, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. num1 es igual a num2. Esto se puede hacer, ¿ok? Vamos a comentar por un momento esta. Y yo les había dicho, si queremos comparar si un número es igual a otro en tipos de datos primitivos, ojo, en un tipo de dato primitivo, num1 es igual a num2, pues vamos a utilizar este operador de comparación que es igual. En tipos de datos primitivos, esto sí está comparando el contenido de nuestra variable, o sea, directamente el 10, ¿ok? Solo cuando estamos trabajando con tipo de dato primitivo. Para objetos como es string y otros objetos que nosotros vayamos a crear después, no vamos a comparar el contenido en sí, ¿ok? No vamos a comparar todo esto que contiene nuestra cadena de caracteres. Eso no lo hace igual en objetos, ¿ok? Entonces, para tipos referenciados, nosotros vamos a ocupar siempre este método equals, ¿ok? Que es lo mismo en español igual. Entonces, este equals lo que está comparando sí es el contenido de nuestra cadena de caracteres. Porque si en variables de referencia, o sea, cuando estamos hablando de objetos, estamos comparándolos con igual, pues esto no está comparando todo el contenido. ¿Ok? Está comparando la dirección en memoria de esa variable de referencia. Y eso, pues como ya les había dicho, a veces no nos importa. Lo que queremos comparar, pues es qué contiene ese objeto. En este caso, como estamos utilizando el objeto string, no nos importa que compare pues el contenido de nuestra cadena de caracteres con otro objeto, con otra cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, pues solamente quería recordarles este detalle. Vamos a borrar todo esto. Y pues hace lo mismo que el igual. Solamente que aquí sí necesitamos ocupar .equals cuando estamos trabajando con objetos para asegurarnos que está comparando el contenido, no la dirección en memoria. ¿Hasta ahí todo bien? Pues vamos a colocar aquí una variable, que es la variable que acabamos de crear, que es texto2. Y pues ahora sí, vamos a descomentar esto para ver qué nos devuelve por consola. Guardamos, ejecutamos y aquí tenemos un true. ¿Por qué? Porque esta cadena de caracteres es exactamente igual que esta cadena de caracteres. Listo, para eso funciona. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de una T mayúscula le coloco una T minúscula? Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un false. ¿Por qué? Porque ya no son exactamente iguales, así que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si le cambiamos una mayúscula por una minúscula o viceversa, pues ya no es exactamente igual. Así que equals nos devuelve un false. ¿Por qué? Porque pues ya no son iguales. Pero ¿qué pasa si no queremos tener en cuenta esto? Si queremos ignorar todos estos detalles de si es mayúscula o minúscula, solamente quiero que estén las letras que queremos que estén. En este caso quiero que esto me devuelva true, porque no me importa que tengan mayúsculas o minúsculas, con que estén todos los caracteres que quiero exactamente, pues está bien. Para eso existe el método equals ignore case, ¿ok? Esto va a ignorar que estén mayúsculas, minúsculas, independientemente de eso, va a comparar solamente los caracteres. Vamos a guardar, ejecutamos y como ven, pues aquí nos devuelve un true. No importa que tengamos aquí todo esto, de hecho vamos a colocar todo en minúsculas en la cadena original para que vean que esto funciona. Ok, guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true. Entonces para esto sirven estos dos métodos. Listo, sencillo, vamos a continuar con los siguientes métodos. En este caso pues vamos a utilizar los métodos de manipulación concat, toLowerCase, toUpperCase y trim. Estos métodos están sencillos, no tenemos que pasarle aquí ningún argumento a estos tres últimos métodos, a concat sí, porque concat hace lo mismo que colocar pues, el operador de más. Unir dos cadenas de caracteres, concatenar dos cadenas de caracteres, hace exactamente lo mismo. Y aquí vamos a aprovechar que ya creamos una variable extra, vamos a colocar concat, aquí lo tenemos que pasarle por argumento un tipo de dato string y nos devuelve un tipo de dato string, así que hay que cambiar el tipo de dato. Ok, entonces esto lo que va a hacer es unir la variable texto con la variable texto2. O sea que va a juntar desarrolla tu app en minúscula con desarrolla tu app ya con mayúsculas. Ok, vamos a darle aquí un espacio para que no nos los junte. Guardamos, ejecutamos y pues ya tenemos lo que les digo. Desarrollando tu app, todo en minúsculas, que es lo que contiene la variable texto. Le dimos un espacio aquí en la segunda variable, en nuestra segunda cadena de caracteres. Y pues ya nos muestra normal el nombre del canal. Desarrollando tu app con sus mayúsculas. Básicamente para esto sirve concat. Hace lo mismo que si nosotros colocáramos, por ejemplo, texto más, vamos a agregar un espacio
y colocamos texto 2. Aquí pues hay que quitarle el espacio porque ya lo agregamos aquí. Guardamos, ejecutamos y nos hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Concat sirve para eso. Entonces pues vamos a eliminar esto. Igual le dejamos el espacio y es lo mismo que hicimos. ¿Ok? Este método sirve para esto. Más adelante vamos a ver cómo aplicar pues este concat porque sí lo vamos a ocupar. Pero en este caso sencillo pues van a decir para qué sirve si podemos utilizar el más. Pues más adelante voy a mostrarles un ejemplo donde podremos ocupar concat y no podríamos hacer todo esto que hacemos normalmente. ¿Ok? Listo. Por ahora vamos a ver los tres últimos que nos faltan. To lowercase y to uppercase. Vamos a borrar esta cadena. Por el momento vamos a comentarla por si la ocupamos más adelante. Ok, vamos a ocupar nuestra variable texto que contiene nuestra cadena de texto que estamos ocupando, que es el nombre del canal. Ok, vamos a dejarlo como estaba y listo. Vamos a ocupar primero to lower case, nos devuelve un string, así que lo vamos a dejar normal. ¿Qué hace este método? Pues nos transforma toda la cadena original a minúsculas. Vamos a ver esto, guardamos, ejecutamos y como ven nos devuelve nuestra cadena ya transformada a una cadena solo con minúsculas. Entonces esto quiere decir que to upper nos devuelve nuestra cadena transformada a mayúsculas. Guardamos, ejecutamos y aquí lo tenemos, desarrollando tu app todo en mayúsculas. Para esto básicamente sirven estos dos métodos. ¿Ok? Por último, trim. Trim lo que hace es borrarnos todos los espacios de izquierda a derecha. Por ejemplo, vamos a darle un espacio, un espacio, un espacio, 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 espacio. Guardamos, ejecutamos y nos devuelven nuestra cadena sin espacios. ¿Ok? Entonces, trim elimina los espacios que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho. Los espacios de inicio y final. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si tenemos espacios entre caracteres, guardamos, ejecutamos, pues esto no los respeta, esto no nos los borra. ¿Ok? Entonces, para esto sirve trim. ¿Qué pasa si le agregamos en vez de espacios, tabulaciones? Guardamos, ejecutamos y de todos modos pues nos los borra. ¿Ok? Entonces para esto sirve el método trim aquí en Java. Vamos a seguir con los demás métodos. Ahora sí, sigamos con los métodos de verificación y comprobación. ¿Ok? Vamos a pasarle una cadena de caracteres o una secuencia de caracteres para comprobar si empieza nuestra cadena de caracteres con esa secuencia que le pasamos. Igual, para ends with, vamos a comprobar si la cadena termina con esa secuencia que le pasamos. ¿Ok? Pues vamos a ver todo esto. Vamos a borrar el método trim y vamos a comenzar con starts with. ¿Ok? Esto nos devuelve un tipo de dato booleano, porque lo que nos va a hacer este método es comprobar si nuestra cadena de caracteres inicia con esa cadena de caracteres que le vamos a pasar o no. Entonces vamos a colocarle start with. Vamos a cambiar el tipo de dato porque nos devuelve un tipo de dato booleano. Listo, entonces vamos a borrar estos espacios que tenemos aquí. Y ahora sí, vamos a colocarle aquí una cadena de caracteres o una secuencia de caracteres para ver si con esa secuencia comienza nuestra cadena de caracteres que estamos comprobando. Vamos a colocarle una D. Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true. ¿Por qué? Pues efectivamente comienza con una D, nuestra cadena. Ok, hasta ahí no hay problema. Vamos a colocarle DESA. Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true. ¿Por qué? Porque esa secuencia de caracteres sí se cumple, si la encuentra al inicio de nuestra cadena de caracteres original. DESA. ¿Ok? ¿Qué pasa si cambiamos una letra minúscula por una letra mayúscula? Ya no son exactamente iguales. Entonces vamos a guardar, ejecutamos y nos devuelve un false. Así que aquí también hay que tener en cuenta que sea exactamente bien la secuencia de caracteres que estamos comprobando. Por ejemplo, aquí tenemos una mayúscula, aquí ya no tenemos una mayúscula, ya tenemos una minúscula, pues ahí nos va a devolver un false. Vamos a hacer lo mismo con ends. Esto va a comprobar si esta secuencia de caracteres coincide con el final de nuestra secuencia de caracteres de nuestra cadena original. Vamos a guardar, ejecutamos esto, pues obviamente nos va a lanzar un false porque con esta secuencia comienza, no termina. Entonces vamos a ocupar app, guardamos, ejecutamos y con esta secuencia nuestra cadena de caracteres original sí termina. ¿Ok? Igual pasa lo mismo si colocamos una P mayúscula al final, pues esta secuencia de caracteres exactamente no está en nuestra secuencia de caracteres original. ¿Ok? Porque esto es app y esto es app igual, pero con mayúscula al final. Entonces nos va a devolver un false. Para eso funcionan estos dos métodos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a comprobar el método contains. ¿Para qué nos va a servir el método contains? Igual nos devuelve un booleano. Todo esto que nos devuelve boolean, recuerden que lo podemos ocupar en la estructura if. Para que nos devuelva un true, hacer algo si nos devuelve un true, o si nos devuelve un false, pues hacer algo si nos devuelve un false. ¿Ok? Entonces vamos a colocar contains y funciona un poco parecido a equals. ¿Ok? Pero pues vamos a ver esto. Vamos a pasarle una cadena de caracteres y vamos a comenzar con DESA. Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true.
aquí está la gran diferencia de utilizar contains y equals. Con equals, exactamente toda la cadena de caracteres debe de ser igual, ¿ok? No puede estar a mitades, no puede comenzar solamente con un carácter, aunque sea igual. No, toda la cadena de caracteres que ser exactamente igual a la otra cadena de caracteres, ¿ok? Esto es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí estamos solamente colocando una subcadena, que es de esa. Si está en nuestra cadena original, ok, te devuelvo un true, porque esta subcadena sí la contiene nuestra cadena original, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si utilizamos equals? Guardamos, ejecutamos y pues obviamente nos va a devolver un false. ¿Por qué? Porque equals compara toda la cadena de caracteres. ¿Ok? Tiene que estar exactamente igual, porque si no nos va a devolver un false. Entonces, vamos a regresar a contains. Igual, de todos modos, tiene que estar exactamente igual, aunque sea una subcadena. Si colocamos, por ejemplo, una mayúscula, guardamos, ejecutamos, pues esto nos va a devolver un false porque no tenemos una mayúscula, tenemos una A minúscula. Listo. Entonces, pues ya vimos el método contains. Vamos a ver este método isEmpty, isBlank y matches lo vamos a dejar para el final, ¿ok? Porque tengo que explicarles qué son las expresiones regulares. Estos métodos de verificación y comprobación los pueden utilizar en estructura if, ¿ok? De hecho, pues lo vamos a ocupar más en estructuras if porque vamos a comprobar si estos métodos nos devuelven un false o un true. Entonces vamos a continuar con isEmpty y ahora sí, pues vamos a colocar el método isEmpty. Nos devuelve un tipo de dato booleano, ¿ok? Listo. Vamos a guardar, ejecutamos para ver qué nos devuelve esto. Nos devuelve un false. ¿Por qué? Porque nuestra cadena sí contiene caracteres. Listo. Guardamos, ejecutamos. Igual nos devuelve un false. No importa eso de los espacios. Entonces, esto nos va a devolver un true siempre y cuando no tengamos ningún carácter en nuestra cadena de caracteres. ¿Qué quiere decir? Que nuestra cadena de caracteres esté vacía. Así que este método isEmpty lo que nos compara es si nuestra cadena está vacía o no. ¿Ok? Vamos a guardar y ejecutamos. Y nos devuelve un true, porque en este caso pues sí tenemos una cadena vacía sin ningún carácter. Pero ¿qué pasa si el usuario, por ejemplo, ingresa solamente espacios? Hay algunas veces en las que queremos comprobar que esto pues no le importe, que para el método esto no involucre que tenga caracteres. Vamos a guardar, ejecutamos, pero en este caso nos devuelve un false, porque pues, un carácter, un espacio cuenta como un carácter, así que isEmpty no valida esto, no lo toma exactamente igual, ¿ok? Entonces, para eso existe el otro método, que es isBlank. IsBlank, si se dieron cuenta, isEmpty nos devolvía false con esta cadena de caracteres con espacios. Vamos a guardar y ejecutamos para ver qué nos devuelve isBlank. IsBlank pues nos devuelve un true. Entonces a isBlank no le importan los espacios, no los toma como un carácter válido. ¿Ok? Esto lo ignora y nos devuelve un true porque para él, para el método isBlank, la cadena está vacía. Entonces, si queremos verificar, comprobar o validar una cadena de caracteres que contenga espacios, pero no lo queremos tomar en cuenta, por ejemplo, en un ingreso de datos, si el usuario no ingresa nada, pero ingresa solamente espacios, pues vamos a utilizar isBlank para decirle que ingrese datos. Que no solo ingrese espacios, que ingrese datos en ese formulario, en esa caja de texto. Porque si utilizamos isEmpty, recuerden, esto nos va a devolver un false. ¿Por qué? Porque isEmpty sí le importan los caracteres. Así que para isEmpty, esta cadena es válida porque contiene ya caracteres. ¿Ok? Esa es la diferencia de estos dos métodos. Y listo, pues ya terminamos con los métodos de verificación y comprobación. Esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a explicar las expresiones regulares después de ver el método replace. Métodos de manipulación con expresiones regulares. ¿Ok? Entonces vamos a ver replace y luego vamos a ver sus variantes utilizando expresiones regulares. Ok, vamos a colocar texto y vamos a colocar el método replace. ¿Ok? Aquí tenemos sus variantes, pero vamos a ver la normal, sin expresión regular. Esto nos devuelve una cadena de caracteres, así que vamos a colocarle un string. Y listo. Aquí, de hecho, el entorno de desarrollo nos coloca target y replacement. Entonces, vamos a colocar aquí un objetivo. También lo podríamos decir como un antiguo carácter. Y en replacement, pues como su nombre lo dice, va a reemplazar este carácter, esta secuencia de caracteres que coloquemos en este primer argumento con lo que coloquemos aquí en el segundo argumento. ¿Ok? Entonces, antiguo valor, nuevo valor. Así lo vamos a definir. Ok, entonces por ejemplo vamos a copiar el nombre del canal, lo vamos a dejar como lo teníamos. Listo. Vamos a experimentar con este método. Entonces, ¿qué pasa con esto? Replace reemplaza un antiguo carácter que le pasemos con un nuevo carácter que le definamos. Así funciona. Entonces, por ejemplo, yo quiero reemplazar tú, la palabra tú. Pues vamos a colocarlo como una secuencia de caracteres, o sea, una cadena de caracteres.
tú, así solamente. Quiero reemplazar todo esto por un su, ¿ok? Guardamos, ejecutamos y ahora nos dice desarrollando su app, ¿ok? Otra cosa, pues vamos a cambiar ahora app por aplicación, ¿ok? Vamos a colocarle aquí un acento. Guardamos, ejecutamos y ya tenemos desarrollando tu aplicación, ¿ok? Entonces nos está reemplazando lo que le colocamos en el primer argumento por lo que le colocamos en el segundo argumento. Así funciona replace. Entonces, ¿qué pasa si quiero reemplazar la letra mayúscula D, la T y la A? Pues vamos a colocar esos caracteres específicos. D, T y A. Pero, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Por una X. Una X mayúscula. Entonces solamente nos va a reemplazar estas letras que le estamos colocando aquí. Guardamos, ejecutamos y como ven, pues no me lo modificó, no me lo reemplazó. ¿Por qué? Porque pues no podemos colocar estos caracteres de esta manera. Entonces, para eso existe el método replace all, para nosotros formar expresiones regulares, o sea, patrones de búsqueda que tengan coincidencia con nuestra cadena original y los reemplace por lo que le coloquemos en el segundo argumento, que es replacement. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a esos métodos. Ya saben cómo utilizar replace. No podemos también ocupar todo eso a menos que sea una subcadena válida. Por ejemplo, de esa, todo eso que tenemos en la cadena original nos los va a reemplazar por X. Eso sí está bien. Guardamos, ejecutamos y como ven, nos reemplazó de esa por X y ya sigue con normalidad nuestra frase original. Pero pues también no podemos reemplazar directamente D, T y A mayúscula porque están en diferentes posiciones, ¿ok? En diferentes índices. Entonces esto es un poquito más complejo manejarlo con el método replace, pero con expresiones regulares esto es sencillísimo. Bueno, antes de pasar a ver expresiones regulares, una disculpa si escuchan mi voz ahí un poco rara, es que estoy un poco enfermo. Pero antes de pasar a expresiones regulares y utilizar el método replace all, vamos a ver qué podemos más hacer con este método, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo espacios entre caracteres y si yo quiero eliminar estos espacios, podemos utilizar también el método replace. ¿Cómo utilizamos esto? Pues vamos a colocar aquí en el antiguo carácter, o sea en target, vamos a darle un espacio, ¿ok? Y aquí lo vamos a dejar como está, sin nada. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a reemplazar este espacio, los caracteres que encuentre de espacio con nada, ¿ok? Es como si quisiéramos eliminar espacios. Funciona igual. Entonces vamos a guardar y ejecutamos. Y como ven, pues teníamos la cadena original con espacios. Espacio aquí y espacio aquí, ¿ok? Pero pues ya nos devolvió la cadena sin ningún espacio. Así que pues es una manera de eliminar estos espacios con este método replace. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa si le doy espacios, por ejemplo, al final y le voy a dar otros espacios acá al inicio? Vamos a guardar y ejecutamos. Y esto pues de todos modos nos está eliminando todos los espacios. Solamente nos está dejando los caracteres juntos. ¿Ok? Entonces esto va a ser de gran ayuda. También lo podemos aplicar en ejemplos, ejercicios que vamos a colocar más adelante. Pero pues es bueno que conozcan que pues, también podemos utilizar este método replace para, por así decirlo, eliminar espacios. ¿Ok? Entonces esto hace lo mismo que el método trim. Recuerden que el método trim nos eliminaba espacios al inicio y espacios al final, pero con este método replace estamos eliminando incluso los espacios entre caracteres, ¿ok? Entonces ya tienen dos formas de eliminar espacios en blancos. Aquí sí vamos a tener un detalle cuando tratemos de ingresar tabulaciones, que son pues un conjunto de espacios si lo vemos así. Vamos a dar una tabulación y otra tabulación. Vamos a guardar, ejecutamos y de todos modos va a eliminar los espacios. ¿Pero por qué? Aquí lo tenemos, ¿ok? NetBeans, pues así es. Nos coloca, bueno, nosotros le dimos tabulación, pero nos está convirtiendo todo a espacios, ¿ok? Así que pues aquí no tiene sentido mostrarles este ejemplo. Si estamos utilizando Eclipse, si vamos a darle, por ejemplo, una tabulación, otra tabulación, ahí sí nos está respetando las tabulaciones. Aquí no. Aquí en NetBeans, por lo menos, pues está convirtiendo todo a espacios. Pero pues sí vamos a tener un problema. Por ejemplo, vamos a eliminar por un momento esto y vamos a colocar un objeto escáner para ingresar nosotros datos. ¿Ok? Vamos a copiar esto y vamos solamente a utilizar esto para utilizar el método replace. Bueno, hasta ahí todo bien. Vamos a guardar, ejecutamos y solamente vamos a colocar espacios por este momento. ¿Ok? Nos pide que ingresemos un texto, pues vamos a colocarle espacio, 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 Diego y pues los espacios que nosotros queramos. Vamos a darle enter y nos devuelve la cadena sin espacios. Así que ahí está todo bien, todo correcto hasta ese momento, pero no le estamos dando tabulaciones. Vamos a guardar y ejecutamos de nuevo. Y ahora sí, vamos a colocarle tabulaciones. Una tabulación, colocamos nuestro nombre y
un espacio, espacio y tabulaciones. Bueno, vamos a dejarlo con espacios para que vean la diferencia. Al inicio le coloqué 2 tabulaciones y de hecho aquí me las marca y aquí solamente le coloqué espacios. Vamos a darle enter y nos devuelve pues todas las tabulaciones que le dimos, que son 2. Pero al final nosotros le dimos espacios, así que esos espacios sí me los eliminó. Entonces aquí vamos a tener problema porque estos ya no son 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Ya no son 5 caracteres, ya son 7 caracteres con las tabulaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Pues nosotros podríamos colocar aquí en vez de espacios que sean tabulaciones, ¿ok? Utilizamos la diagonal para escapar ese carácter y vamos a ver qué pasa. Vamos a guardar, ejecutamos. Aquí le estamos diciendo que nos reemplace la tabulación que encuentre en la cadena de caracteres que le vamos a pasar ahorita por teclado a nada, ¿ok? En otras palabras, pues nos elimina las tabulaciones. Vamos a colocar una tabulación, Diego, en medio de G y O le vamos a colocar otra tabulación y al final le vamos a colocar espacios, ¿ok? Vamos a darle enter y como ven me elimina las tabulaciones, hasta ahí todo bien, pero aquí tenemos los espacios, así que ya arreglamos una cosa, pero ahora nos salió otra. Entonces las tabulaciones ya las está validando, pero ahora los espacios pues ya no, así que pues no tiene mucho sentido, no estamos arreglando el problema. Así que, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos colocarle un espacio para que valide también esto. Guardamos, ejecutamos, tabulación, tabulación y espacios. Y ahora, pues, es peor. Ya no nos está borrando las tabulaciones ni los espacios. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues podemos arreglarlo con expresiones regulares, ¿ok? Porque aquí pues, ya no podemos validar 2 condiciones. Esto solamente aplica si está todo junto. Por ejemplo, una tabulación seguido de un espacio. Esto sí lo va a borrar. Vamos a guardar, ejecutamos y vamos a probar esto. Doy una tabulación, un espacio y le coloco mi nombre. Hasta ahí todo bien. Ok, vamos a darle enter. Y como les digo, me está borrando esa secuencia de caracteres, una tabulación y un espacio. Solamente va a reemplazar cuando encuentre una tabulación y un espacio. Hasta ahí todo bien. Pero pues yo lo que quiero es en cualquier parte de la cadena que me elimine esos espacios y esas tabulaciones. Entonces, para eso vamos a utilizar el método replace all, ¿ok? Y en replace all, nosotros tenemos una expresión regular que sería esta que tenemos aquí, ¿ok? Con esta expresión regular que le coloquemos aquí, va a eliminar cualquier espacio, ¿ok? Una tabulación, un espacio en blanco, un retorno. Por ejemplo, vamos a guardar, ejecutamos y vamos a hacer varias combinaciones para que vean pues el potencial de estas expresiones regulares cuando estamos trabajando con cadenas de caracteres. Ok, le voy a dar una tabulación, le voy a colocar D, espacio, espacio y una tabulación, la E, espacios y le voy a colocar al final tabulaciones y espacios. Ok, aquí ya estamos mezclando espacios y tabulaciones. Vamos a darle enter. Y como ven, nos está eliminando absolutamente todo. Así que pues no tenemos ningún problema. Usando expresiones regulares pues es más sencillo todo esto. Ya no nos tenemos que preocupar por tener que validar espacios y luego tabulaciones. No, aquí todos los espacios nos los elimina. Así que pues ya les di una forma de eliminar espacios en sus cadenas de caracteres. Esto recuerden, este replace all como next line nos devuelve un string. Podemos colocar también el operador punto para acceder a métodos directamente al momento de nosotros ya ingresar los datos por teclado. Ok, aquí nos aparecen todos y aquí está replace all. Entonces podemos utilizar directamente este método aquí. Vamos a colocarle S y pues lo vamos a reemplazar por nada. Ok, entonces ya no necesitamos esta línea de código. Vamos a borrarla. Y ahora pues vamos a usar texto ingresado, que es la variable donde estamos guardando los datos que ingresamos por teclado, pero ahora pues aplicando el otro método que es replace all, donde estamos utilizando pues una expresión regular que nos está eliminando o nos está reemplazando por nada, que es lo mismo, los espacios en blanco, ¿ok? Entonces hasta ahí todo bien. Vamos a guardar, ejecutamos y vamos a probar si esto está funcionando correctamente. Vamos a colocarle espacios, tabulaciones, Diego, tabulaciones y muchísimos espacios. Vamos a darle enter y como ven pues está funcionando correctamente. Estamos haciendo que reemplace los espacios por nada, o sea que nos los elimine directamente después de ya haber ingresado los datos por teclado. Ok, entonces ahí está funcionando correctamente. Vamos a volver a como lo teníamos antes. Ok, entonces vamos a borrar esto que teníamos acá y vamos a dejarlo normal para seguir experimentando con las expresiones regulares. Entonces, anterior a esto de los espacios, nosotros teníamos DTA y queríamos reemplazar las letras mayúsculas que tenemos en nuestra cadena de caracteres original de
DTA por una X, ¿ok? Pero teníamos ese problema de que como teníamos que a fuerzas tener esta secuencia de caracteres, o sea, DTA literal en nuestra cadena de caracteres, para que nos reemplazara toda esa secuencia de caracteres esta que tenemos aquí por una X, pero pues eso no era lo que queríamos era que se encontrara un patrón que se pareciera a esto que tenemos aquí. Por ejemplo, si encuentras una D, no importa la posición, no importa dónde esté, solamente reemplázamela por una X. Ahora, si encuentras una T, haz lo mismo. Si encuentras una A, haz lo mismo. Pero pues eso no pasaba con el método replace. Guardamos, ejecutamos y aún no nos sigue funcionando. Ok, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que no importa la posición y también no queremos una secuencia exacta? Solamente queremos que nos reemplace pues cada letra mayúscula por una X. ¿Cuál letra mayúscula? Pues le estamos ingresando una D, una T y una A. Ok, pues para eso vamos a utilizar corchetes, que son clases de caracteres. Vamos a definir una clase de carácter, así se le llama. Entonces, dentro de esta clase de caracteres, nosotros le vamos a ingresar los caracteres que queremos buscar en nuestra cadena original, que es la cadena texto. Ok, entonces tenemos aquí el nombre del canal y pues yo quiero que me busque una letra D. Por ejemplo, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y la D mayúscula que le ingresamos aquí, ya la está reconociendo, ya encontró esa coincidencia y nos las está reemplazando por una X. Hasta ahí todo bien. Ahora sí, nosotros podemos ingresar cualquier carácter para reemplazarlo por lo que tenemos en el segundo argumento. Entonces yo quiero reemplazar D, T y A. Ok, entonces vamos a colocar D, T, A. Y si encuentra estas coincidencias, por ejemplo, la letra D mayúscula, la letra T mayúscula y la letra A mayúscula, las va a reemplazar por X. Ok, está ahí todo bien. Vamos a guardar, ejecutamos y aquí tenemos el resultado. Todas las mayúsculas que le ingresamos dentro de los corchetes o dentro de esta clase de caracteres, no las está reemplazando por una X. Así funciona esta expresión regular. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero reemplazar, por ejemplo, la letra A minúscula y la letra O minúscula? Vamos a guardar, ejecutamos, pues hacemos lo mismo, pero ahora colocamos exactamente los caracteres en minúscula o mayúscula que nosotros queremos reemplazar. Y en este caso, pues nos está reemplazando la letra A y O. O sea, todas las letras A que encuentra, minúsculas, nos las reemplaza por X, ¿ok? Y pues todas las letras O que encuentra, que son solamente dos, aquí están, no las reemplaza por X. O sea que nosotros nada más le estamos pasando el carácter que queremos y si encuentra cualquier coincidencia en nuestra cadena de caracteres original, nos la reemplaza por una X. Listo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más complicado, más complejo. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar, independientemente de cualquier mayúscula que esté, que yo no sé, pero que tenga mi cadena de caracteres que estoy comprobando, reemplazarlas por X, ¿ok? Entonces aquí ya no le voy a decir qué mayúscula exactamente quiero reemplazar. Yo quiero reemplazar todas las mayúsculas. Entonces vamos a colocar un rango. ¿Cómo hacemos un rango? Pues vamos a colocar A mayúscula, porque queremos reemplazar todas las mayúsculas que encuentre, ¿ok? Le vamos a dar un guión y esto pues ya significa que estamos creando un rango. Y le vamos a colocar la letra final del alfabeto del abecedario, que es la Z. Aquí en expresiones regulares esto quiere decir que va a encontrar una coincidencia de letras mayúsculas en todo el alfabeto, en todo el abecedario, ¿ok? Entonces, no importa las mayúsculas que tengamos, no tenemos que decirle exactamente a la expresión regular qué mayúsculas ahora queremos. Eso sí se puede, ya lo vimos hace un momento, pero ahora pues no me quiero preocupar por esto, sino que quiero solamente buscar una letra mayúscula y reemplazarla por X, ¿ok? Entonces vamos a guardar, ejecutamos y ya tenemos lo mismo que teníamos anteriormente, pero ya no le estamos diciendo qué letras mayúsculas exactamente queremos reemplazar. Entonces pues esto es de gran ayuda y es muy poderoso también. Por ejemplo, si tenemos aquí mayúsculas, vamos a colocar letras mayúsculas al azar. Listo. Guardamos, ejecutamos y pues nos está reemplazando todo, así que ya no nos tenemos que preocupar por ingresarle exactamente las mayúsculas que queremos. Esto pasa igual con las minúsculas, solamente hay que cambiar las mayúsculas por minúsculas. Igual el rango de A a Z, o sea que es todo el abecedario, todo el alfabeto, pero ahora en minúscula. Entonces vamos a encontrar alguna coincidencia con este rango. Vamos a guardar, ejecutamos. Y como ven, me está ahora reemplazando por una X todas las letras minúsculas. ¿Ok? Entonces se puede hacer de las dos formas. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. ¿Cómo hago para los números? Ahora, pues también podemos definir un rango. Por ejemplo, si queremos comenzar de 0 y le colocamos 9, pues esto va a ser lo mismo, pero ahora con números. Por ejemplo, vamos a colocarle un 23 por acá, un 6, un 71,
y al final pues vamos a colocarle 2 ceros, ¿ok? Al inicio, bueno, vamos a dejarlo así por un momento. Guardamos, ejecutamos y ya tenemos reemplazado ahora solamente los números del 0 al 9, ¿ok? No hay necesidad de colocar un rango de 10, 11, 12, porque pues esto ya hace todo el recorrido de los números que necesitamos. Ok, por ejemplo, 2, aquí tenemos 23 y el 23 pues nos lo reemplazó por una X. Hasta ahí todo bien. Entonces también utilizando el método replace all no nos tenemos que preocupar por saber si hay un número detrás, hay un número delante. Con el método matches que vamos a ver más adelante, sí tenemos que preocuparnos por eso. Ok, pero en el método replace all pues, es más sencillo. Entonces solamente le vamos a colocar lo que queremos reemplazar y pues por qué lo queremos reemplazar. Ok, hasta ahí todo bien, pues es sencillo. Ya les mostré cómo podemos reemplazar letras mayúsculas, letras minúsculas, números. Ahora pues solamente falta los caracteres especiales, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tenemos que colocar todo lo que ya hemos visto junto. ¿Por qué? Porque todo esto lo tenemos que negar. Así que pues vamos a colocar el rango de A a Z, igual un rango de A a Z mayúsculas y por último 9, ¿ok? Esto si lo ejecutamos pues va a reemplazar cualquier letra minúscula, cualquier letra mayúscula y cualquier número a X. Entonces pues obviamente todo esto se va a llenar de letras X. Vamos a guardar, ejecutamos y ya tenemos pues todo con X porque estamos haciendo eso, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo le coloco este símbolo? Este símbolo lo que me está haciendo es negar la expresión que tenemos delante, ¿ok? La expresión regular que tenemos delante ya es negada, entonces todo esto lo excluye de la expresión regular, así que solamente nos quedaría los caracteres especiales. Si encuentra algún carácter especial, pues lo va a reemplazar por X. ¿Ok? Entonces aquí ya no estamos tomando en cuenta todo esto. Para esto nos sirve pues este operador o este carácter para negar todo eso y pues no tomar en cuenta ninguna de estas coincidencias. Así que pues este patrón ya no lo va a tomar en cuenta. Ok, fuera de todo eso pues nos quedan las expresiones regulares. Vamos a guardar y ejecutamos para que vean que no cambia nada. Y aquí tenemos pues la cadena original que teníamos. Listo, ahora vamos a colocar algunos caracteres especiales, por ejemplo signo de dólar, este carácter de gato y vamos a colocarle pues todo esto igual. Listo, ok. Entonces, vamos a guardar y ejecutamos para ver si nos está respetando esta expresión regular que colocamos aquí. Guardamos, ejecutamos y como ven, todos los caracteres que no están incluidos aquí, por ejemplo, una letra mayúscula, minúscula o números, se van a reemplazar por X. Ok, entonces ya estamos reemplazando caracteres especiales. Así funciona este patrón o esta expresión regular junto con replace all. Ok, bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar con el método replace all. Ya vimos cómo podemos reemplazar letras minúsculas, letras mayúsculas, números, caracteres especiales. Así que pues vamos a dejarlo por ese momento aquí con el método replace all. Ahora vamos a pasar al método matches. El método matches nos devuelve un true y un false, así que lo vamos a estar ocupando en if mucho, ¿ok? Estas expresiones regulares las vamos a ver más adelante en el curso que estamos haciendo, pero a detalle, ¿ok? Para que ustedes pues aprendan cómo crear sus expresiones regulares desde cero, para que entiendan también paso a paso lo que vamos a ver ahorita en matches, porque en matches ya se complica un poquito más, pero de todos modos es sencillo. Si le entienden, si entienden cómo crear las expresiones regulares paso por paso, pues no van a tener ningún problema. De hecho, pues se les va a hacer fácil crear sus expresiones regulares para validar, manipular o buscar en sus cadenas de caracteres. Porque las expresiones regulares se utilizan solamente en cadenas de caracteres. ¿Ok? Pues vamos a pasar con el método matches para que les muestre todo esto que vamos a estar utilizando en los ejercicios y en los ejemplos que vienen. Así que pues vamos por ese método. Ok, entonces vamos a continuar con el método matches. Colocamos el operador de punto y buscamos el método matches. Ok, aquí como ven en el argumento que le tenemos que pasar es un string regex. ¿Qué quiere decir esto? Que acepta expresiones regulares y nos devuelve un booleano. En este caso pues vamos a utilizar algún patrón de búsqueda, alguna cadena de caracteres, alguna letra o algún símbolo que queramos buscar en nuestra cadena de caracteres original y nos va a devolver true si encuentra esa coincidencia y nos va a devolver false si no encuentra esa coincidencia. Pero aquí se maneja un poquito más diferente a replace all. Aquí tenemos que cumplir con toda la expresión regular para que nos devuelva un true. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar una expresión regular sencillita. Vamos a empezar con buscar app. ¿Ok? Eso es lo que quiero. Buscar la palabra app en nuestra cadena de caracteres que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a guardar, ejecutamos y esto nos devuelve false.
¿por qué nos devuelve false si sí tenemos esta palabra que queremos encontrar? Pues nos devuelve false porque tenemos atrás de esa palabra app todos estos caracteres. Entonces, por eso nos devuelve un false. Vamos a eliminar todo esto y vamos a comprobar ahora. Vamos a guardar, ejecutamos y nos devuelve un true. Entonces, exactamente se tiene que cumplir la expresión regular que coloquemos aquí en nuestra cadena original. Solo así nos va a devolver un true. Por eso les digo que aquí pues hay que hacer más cosas. En el método replace all solamente colocábamos, por ejemplo, una letra, reemplázame esa letra por una X. Ese ejemplo estábamos utilizando en el método replace all. También nosotros colocábamos una clase de caracteres entre corchetes. Recuerden abrir sus corchetes y colocábamos, por ejemplo, quiero que me reemplaces en el nombre de mi canal, que era el nombre que utilizamos de prueba, la D, la T y la A, que eran mayúsculas. Pues colocábamos la D, la T y la A dentro de los corchetes y nos reemplazaba todo esto. ¿Ok? No teníamos que hacer nada más. Pero aquí, cuando estamos utilizando matches, pues sí tenemos que hacer coincidir sí o sí nuestra expresión regular con la cadena que estamos comparando, ¿ok? Que estamos analizando, porque si no nos va a devolver siempre un false. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, de esta manera ya encuentro la palabra, porque solamente literal tenemos la palabra app en nuestra cadena de caracteres. Ok, ¿qué pasa si yo le coloco, por ejemplo, una P antes de nuestra palabra? Vamos a guardar, ejecutamos. Pues vamos a tener un false. ¿Por qué? Porque sí está la palabra, pero tenemos antes un carácter. Y eso no lo estamos contemplando en nuestra expresión regular. Entonces, pues hay que validar también este carácter. Hay que tomar en cuenta este carácter que se agregó a nuestra expresión regular. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un punto. ¿Ok? ¿Este punto qué quiere decir? ¿Por qué coloqué este punto atrás de nuestra secuencia de caracteres que estamos buscando, que en este caso es app? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Por qué es que lo puse de esa manera? Pues este punto significa en expresiones regulares cualquier carácter, ya sea ahorita que le coloqué una P, un espacio, un carácter especial, un número, cualquier carácter hace coincidir con nuestra cadena de caracteres que estamos comparando. Ok, entonces tenemos cualquier carácter, en este caso pues es una letra, es una P, así que ya estamos tomando en cuenta ese carácter, ya estamos validando que exista un carácter ahí, ¿ok? Y después de ese carácter sigue nuestra palabra app, nuestra secuencia de caracteres app. Entonces vamos a guardar, ejecutamos y ya tenemos un true. ¿Por qué? Porque ya estamos tomando en cuenta el carácter que viene antes de nuestra palabra que estamos buscando, que es app, ¿ok? Así de sencillo es entender pues qué es lo que hace este punto. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un número, un espacio? Vamos a guardar, ejecutamos, pues esto nos devuelve un false. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tenemos dos caracteres más. Entonces, antes de nuestra palabra que estamos buscando tenemos 3 caracteres. Entonces, ustedes se pueden imaginar, pues vamos a colocarle 2 puntos más. Guardamos, ejecutamos y ya tenemos un true. ¿Ok? Entonces, así está funcionando la expresión regular. Estamos tomando en cuenta los 3 caracteres, ¿me está bien? Y que después de esos 3 caracteres, sean lo que sean, ya sean números, letras, espacios, caracteres especiales, siga nuestra palabra que estamos buscando, que es app. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, todo esto? Ya son muchos caracteres, o sea, son muchos puntos que tenemos que estar agregando aquí. Y eso pues no es conveniente porque pues el código va a estar demasiado sucio con solamente puntos, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar todos esos puntos con un asterisco. Obviamente le tenemos que dejar el punto porque un asterisco no lo podemos dejar así solo a menos que haya algo detrás del asterisco. Si lo colocamos, por ejemplo, delante de app, pues ya hay una P detrás, ¿ok? Porque este asterisco sirve siempre y cuando pues tenga algo que validar detrás de él. En este caso, pues es cualquier carácter. Le agregamos el asterisco. ¿Y qué quiere decir esto? 0 o más repeticiones del carácter anterior. Ok, en este caso es un punto, así que pues cualquier carácter es válido. Ok, entonces, este punto y este asterisco juntos hacen un patrón de búsqueda. ¿Qué patrón de búsqueda? Cualquier cantidad de cualquier carácter. Listo. Entonces se supone que con esto ya debería de devolvernos un true. Vamos a guardar, ejecutamos y nos devuelve un true. ¿Ok? Así que ya está bien. Ya estamos tomando en cuenta que pueda existir cualquier cantidad de caracteres. Cualquier cantidad o cualquier repetición. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces ya estamos validando todo esto. Todo bien. Todo está perfecto.
Ok, entonces, ¿qué pasa si app está aquí en medio? Vamos a guardar y ejecutamos y pues nos devuelve un false. ¿Por qué? Porque aquí como no le estamos indicando un punto, un asterisco o un patrón de búsqueda diferente, pues quiere decir, le estamos diciendo la expresión regular que nuestra cadena de caracteres sí o sí termina con nuestra palabra app, ¿ok? A menos que nosotros le indiquemos lo contrario. Entonces, tenemos que también tomar en cuenta todos estos caracteres que pueden existir después de nuestra palabra app, que es la que estamos buscando, que es la que estamos tratando de buscar en nuestra cadena de caracteres que tenemos aquí, ¿ok? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Tenemos que tomar en cuenta todo esto, tenemos que validarlo. Entonces vamos a colocar un punto, que es cualquier carácter, y pues el asterisco, que es 0 o más repeticiones de ¿qué? De lo que tiene detrás, que es el punto, o sea, cualquier cantidad de cualquier tipo de carácter, ¿ok? Entonces, vamos a guardar, ejecutamos y nos devuelve un true. Entonces, aquí ya estamos haciendo un patrón de búsqueda que coincida con la palabra app independientemente de cuál es la posición donde esté en nuestra cadena de caracteres. Por ejemplo, aquí la colocamos en medio. Pero ¿qué pasa si la queremos al inicio? Vamos a guardar y ejecutamos y nos devuelve un true. Así que pues ahí no tenemos ningún problema. ¿Qué pasa si por ejemplo la colocamos antes de estos símbolos, antes de estos caracteres especiales? Vamos a guardar, ejecutamos y nos devuelve true. Así que pues ya tenemos validado todo esto. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, hasta aquí ya vimos un patrón de búsqueda sencillo. Estamos buscando literal esta palabra dentro de cualquier posición, ya sea tenga caracteres al inicio o tenga caracteres al final. Ok, pero vamos a colocar por ejemplo el nombre del canal. Vamos a guardar y ejecutamos. Y como ya vimos cómo formar esta expresión regular, pues ya no hay ningún problema. Ya aquí termina con app, pero pues no pasa nada porque ya estamos validando que pues puede haber cualquier carácter enfrente o no puede haber. Entonces, ahí está todo validado. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, si recuerdan ahorita que lo estábamos viendo, en el método replace all, nosotros le ingresamos para que buscara la D, la T y la A, y eso lo reemplazara por una X. Vamos a intentar hacer algo parecido. Entonces vamos a colocar DTA. Las letras por separado sí las tenemos, ¿ok? Letras mayúsculas, la D, la T y la A. Ok, hasta ahí todo bien. Vamos a guardar y ejecutamos. Pero esto nos va a devolver false, porque estamos diciendo que exactamente, literal, esta secuencia de caracteres esté en nuestra cadena de caracteres y no lo tenemos así, ¿ok? Por ejemplo, si tuviéramos esto, guardamos, ejecutamos, pues ahí nos devolvería un true. ¿Y por qué? Porque tenemos exactamente esta cadena de caracteres y aparte estamos tomando en cuenta todos los caracteres que vienen después de nuestra palabra que estamos buscando, que es DTA, ¿ok? Gracias al punto y asterisco. Pero, ¿qué pasa si esto no es lo que quiero? ¿Qué pasa si quiero que al menos una de estas esté en nuestra cadena de caracteres y por ende pues me devuelva un true? Vamos a borrar todo esto y tenemos aquí el D mayúscula, T mayúscula y A mayúscula. Pues vamos a utilizar, como lo estábamos utilizando en Replace All, una clase de caracteres. ¿Cómo definimos una clase de caracteres? Pues con corchetes. Y aquí pues vamos a colocarle DTA. Entonces vamos a guardar y ejecutamos para probar este patrón de búsqueda y nos devuelve un true. ¿Por qué? Porque pues se encuentra una D mayúscula. Ya encontrando una D mayúscula pues nos va a devolver un true. Ok, entonces esto funciona así. Vamos a hacer que coincida ya sea una D mayúscula o una T mayúscula o una A mayúscula. Así se lee esto y así es como funciona este patrón de búsqueda. Por ejemplo, si aquí colocamos esta T minúscula y esta A minúscula, guardamos, ejecutamos, pues de todos modos va a funcionar. Nos va a devolver un true. ¿Por qué? Porque como les dije, solamente pues va a coincidir, ya sea tenga una D, tenga una T o tenga una A. No obligatoriamente tiene que tener una D, una T y una A menos que así lo queramos, pero esto se hace diferente. Ok, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esto. Pero con que tengamos una letra mayúscula de estas que están dentro de los corchetes, o sea, dentro de la clase de caracteres, pues nos va a devolver un true. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ok, por ejemplo, aquí le voy a colocar en vez de una D, una T, para que vean pues, que esto está funcionando y nos devuelve un true. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Vamos a colocar una A, guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true. Hasta ahí todo bien, me está respetando las 3 letras mayúsculas que le colocamos. Pero ¿qué pasa si yo le coloco una M mayúscula? Esa M mayúscula no lo estamos tomando en cuenta dentro de la clase de caracteres que estamos buscando. Vamos a guardar y ejecutamos y nos devuelve un false. ¿Por qué? Porque no tenemos esta M
mayúscula dentro de los corchetes. En este caso, como ya la metimos, vamos a guardar, ejecutamos, pues nos va a devolver un true, ¿ok? Porque ya está en nuestra clase de caracteres que tenemos aquí. Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero sí o sí tener una D mayúscula, una T mayúscula y una A mayúscula? O sea, esas tres mayúsculas deben de estar sí o sí para que nos devuelva un true. Pues vamos a hacer esto. Entonces vamos a quitarle los corchetes y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí tenemos la D. Puede haber caracteres antes, cualquier cantidad, cualquier repetición y después. Hasta ahí todo bien, ya tenemos validada la D. Ok, vamos a colocar ahora la T. Igual, punto asterisco, por si hay caracteres, más de un carácter o nada, después de la letra T. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con A. Y vamos a colocarle al final también punto y asterisco por si hay más caracteres de cualquier tipo. Ok. Vamos a guardar y vamos a ejecutar esto. Nos devuelve un true. Hasta el momento está bien. ¿Qué pasa si le coloco una A minúscula? Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un false. Hasta el momento pues nos está validando nuestra expresión regular correctamente. Ok, vamos a colocar de nuevo esta A mayúscula y vamos a hacer esto minúscula, la T. Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un false. ¿Ok? Entonces ya está funcionando. Obligatoriamente el usuario tiene que ingresar una D mayúscula, una T mayúscula y una A. Pero aquí hay una cuestión. Tenemos que respetar el orden de la expresión regular, de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una limitación. ¿Qué pasa si no quiero seguir ese orden? Pues para eso vamos a utilizar locahits, ya utilizando también grupos. Pero esto lo vamos a ver en un curso que voy a subir acá en YouTube también, más enfocado, más detallado, porque son varios conceptos que les tengo que mostrar, ¿ok? Y pues el curso sería demasiado largo, serían como 8 horas de este curso, esta segunda parte, explicando pues estas expresiones regulares para que puedan entenderlo un poquito mejor. Por ahora, pues vamos a respetar este orden. ¿Por qué digo respetar? Porque, por ejemplo, si tenemos todo esto, pues nos va a devolver un true, porque si tenemos sí o sí nuestras tres mayúsculas, así que no tenemos problema ahí. Tenemos D, T y A, y estamos siguiendo el orden de nuestra expresión regular. Pero ¿qué pasa si colocamos primero una T y luego una D? Ok, ya estamos cambiando de posición. Vamos a guardar, ejecutamos y ya tenemos un false. ¿Por qué? Porque ya no estamos respetando el orden de izquierda a derecha de nuestra expresión regular. Por eso ese es el problema. ¿Ok? Obviamente esto se puede arreglar con locahits, utilizando también grupos, pero eso lo vamos a ver en el curso que les digo porque son varios conceptos y tenemos que irnos despacio de atrás para adelante para que ustedes entiendan y comprendan cómo pueden formar estos patrones de búsqueda para analizar su cadena de caracteres, ya sea que obtengan esas coincidencias o simplemente validar como estamos utilizando matches y nos devuelva un true o un false. ¿Ok? Listo. Entonces, ya saben, nosotros vamos a respetar siempre el orden por esta vez. Ahora sí, pues vamos a regresar como lo teníamos. Listo, desarrollando tu app. Ok, vamos a hacer otro patrón de búsqueda. ¿Qué tal si yo quiero buscar una coincidencia de cualquier letra mayúscula? Ya les mostré cómo hacer rangos en Replace All. Vamos a utilizar lo mismo. Para crear un rango, pues tengo que definir una clase de caracteres. Y listo, entonces quiero buscar simplemente que exista al menos una letra mayúscula. Pues vamos a colocar un rango y le vamos a colocar una A, guión y Z. Ok, entonces esto es como si tuviésemos todo el abecedario o alfabeto de la A a la Z. Ok, todas las letras que están dentro de este rango que son mayúsculas, pues vamos a utilizar todo eso como un patrón de búsqueda para encontrar alguna coincidencia con nuestra cadena, pues que en este caso es el nombre del canal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto, pero recuerden, hay que colocarle punto asterisco al final también, por si hay caracteres o hay más de un carácter antes de la letra mayúscula que estamos buscando. ¿Ok? Eso es importante, nunca se les olvide. Aquí en Matches tenemos que colocar siempre esto. ¿Ok? Cuando estamos utilizando Replace All, pues simplemente vamos a colocar esto y ya nos reemplaza pues cualquier mayúscula que exista en nuestra cadena. Pero aquí en Matches, no, aquí en Matches es diferente porque tenemos que validar toda la cadena de caracteres que exista para que nos devuelvan true y encuentre el patrón específico que estamos buscando. ¿Ok? Entonces vamos a guardar, ejecutamos y nos devuelve un true porque sí encuentra una mayúscula al menos. Ok, aquí tenemos 3, pero con solo encontrar una mayúscula esto nos devuelve true. Por ejemplo, vamos a hacer esto en minúscula
Bueno, vamos a dejar la T minúscula, vamos a guardar, ejecutamos y ya tenemos un true. Ok, entonces ya tenemos un patrón de búsqueda que valida que al menos tenga una letra mayúscula. Por ejemplo, vamos a dejar todo esto en minúscula y vamos a colocar una X mayúscula en esta parte. Guardamos, ejecutamos y de todos modos nos va a seguir dando un true. ¿Por qué? Porque también validamos que antes puede haber cualquier carácter y después cualquier cantidad de caracteres igual acá, cualquier cantidad de caracteres. Entonces esto siempre nos va a devolver un true siempre y cuando pues tenga al menos una letra mayúscula. Asimismo con un rango de letras minúsculas, en este caso vamos a guardar, ejecutamos, pues nos va a devolver un true, solamente tenemos una letra mayúscula aquí. Pero, por ejemplo, si colocamos Diego, guardamos, ejecutamos, nos va a devolver un false, porque no encuentra ninguna letra minúscula en nuestra cadena de caracteres que es Diego. Entonces por ejemplo, vamos a colocarle aquí una M minúscula, guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true. Así que está funcionando correctamente nuestro patrón aquí. Ok, ¿qué pasa si queremos un rango de 0 a 9 para encontrar al menos un número en nuestra cadena de caracteres? Pues hacemos lo mismo, ok, 0-9 y ahora sí vamos a validar esto. Por ejemplo, pongo un 5 aquí, guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true. Ya lo encontró, ok. Así que sí hay una coincidencia con este número. Vamos a quitarlo, vamos a guardar, ejecutamos para comprobar esto y tenemos un false porque no tenemos ningún número. Pero ¿qué pasa si ahora le coloco un 3 acá? Guardamos, ejecutamos, ya nos devuelve un true porque sí encontró una coincidencia. ¿Qué número? Pues el 3. Y listo, entonces ya sabemos cómo crear patrones para encontrar una letra mayúscula, una letra minúscula y un número, ¿ok? Si queremos encontrar un carácter especial, pues tenemos que colocar otra vez un rango de A a Z minúscula, de A a Z mayúscula y de 0 a 9. Y esto tenemos que negarlo. Y listo. Entonces vamos a guardar y ejecutamos. Nos devuelve false porque no tenemos ningún carácter especial. ¿Ok? Solamente tenemos números, letras mayúsculas y letras minúsculas. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, antes de la O, un signo de pesos o un signo de dólar. Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true porque ya encontró al menos un carácter especial. ¿Ok? Algo que se me pasó decirlos es que toda esta secuencia de caracteres se puede reducir con una W, ¿ok? Pero pues hay que colocarle diagonal, diagonal invertida para hacer referencia a todo ese conjunto, ¿ok? Entonces, colocando W es lo mismo que colocar todo esto. Entonces vamos a reemplazar esto por W y listo. Si queremos negar esto, pues también vamos a colocar diagonal, diagonal invertida y la W, pero ahora en mayúscula. Y hace lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ok? Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true porque sí tenemos el símbolo de pesos. Pero ¿qué pasa si lo quitamos? Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un false. Hasta que no encuentre un carácter especial nos va a devolver un true. Y eso es lo que estamos buscando aquí en este patrón de búsqueda. Por ejemplo, al inicio vamos a colocarle una diagonal. Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true porque ya encontró un carácter especial antes de todo esto. Así que pues está funcionando correctamente. Igual, esta es una equivalencia, ¿ok? Ya les había contado que esto pues, es lo mismo que tener esto, ¿ok? La diagonal, diagonal invertida, letra W mayúscula, pues es equivalente a esto, es lo mismo. Una W minúscula, pues es equivalente a todo esto. También esto del rango de 0 a 9 lo podríamos reemplazar con su equivalente que es diagonal D minúscula. Todo tiene equivalencia, ¿ok? Pero cuando estamos utilizando de un rango de A minúscula a Z minúscula, pues es más. O sea, tenemos que escribir más de lo que necesitamos. Así que, pues, esto simplemente lo dejamos así como está. En números sí se puede reducir mucho, solamente una diagonal, diagonal D y hace lo mismo. Igual, si vamos a validar algún carácter especial, pues ocupamos W mayúscula. ¿Ok? Si vamos a ocupar un rango de A a Z minúscula, A a Z mayúscula y números, pues ocupamos diagonal, diagonal, W minúscula. ¿Hasta ahí todo bien? Listo. Entonces, pues ya sabemos cómo utilizar un poco matches. Recuerden, pues pronto les voy a estar subiendo un video explicando mejor todo esto de expresiones regulares aquí en YouTube. Pero por el momento, para resolver los ejercicios que vienen, pues vamos a utilizar todo lo que hemos visto, incluyendo try catch. También si quieren validar espacios, ya saben utilizar la expresión regular diagonal, diagonal S y cualquier espacio, tabulación, nos los va a validar, ¿ok? En este caso guardamos y ejecutamos y nos va a devolver un false. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún espacio. Pero ¿qué pasa si lo coloco un espacio aquí? Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true, ¿ok? ¿Qué pasa si lo tenemos al final? Guardamos, ejecutamos y nos devuelve un true. ¿Por qué? Porque pues, estamos diciendo que no importa en cualquier posición de la cadena, siempre y cuando pues esté un espacio
nos devuelva un true. Listo. Entonces pues ya vamos a pasar al ejercicio que viene. Vamos a aplicar pues todo lo que hemos visto, try catch y esto que estamos viendo de expresiones regulares. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que ya lo tenemos aquí. Así que pues vamos a leerlo. Diseña un programa para validar un registro de nuevo usuario y comprobar si la contraseña es fuerte o débil usando expresiones regulares, las que ya hemos estado viendo. El programa debe solicitar al usuario que ingrese un nombre de usuario y una contraseña. Así que vamos a pedirle al usuario con el objeto scanner que ingrese el usuario y la contraseña. Se deben cumplir las siguientes condiciones para que la cuenta sea válida. Tenemos dos condiciones. El nombre del usuario y la contraseña deben tener una longitud de entre 5 y 10 caracteres. Ok, aquí ya tenemos un rango. Bueno, elimina todos los espacios antes de comprobar. O sea, antes de realizar estas comprobaciones, tenemos que eliminar los espacios que haya ingresado por accidente. Pues hay que validar esto. Así que vamos a identificar esos espacios y los vamos a eliminar. Ya saben qué método utilizar. Listo. Ahora, la segunda condición, la contraseña no debe contener el mismo nombre de usuario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ingresamos un usuario e ingresamos el mismo usuario a la contraseña, pues esto no debe de estar permitido. Así que también hay que validar esto. Ok. Si las condiciones se cumplen, el programa debe dar la bienvenida junto con el usuario que ingresó. Así que le vamos a colocar bienvenido, el nombre del usuario, y vamos a mostrarle este menú, que es en la opción número 1, ver contraseña. Solamente vamos a utilizar un println para mostrarle su contraseña. En la opción número 2, si el usuario ingresa un 2, vamos a comprobar el nivel de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Si la contraseña tiene una letra mayúscula, decirle que es una contraseña fuerte. Caso contrario, es una contraseña débil. Y la opción número 3, pues es salir, terminar la ejecución. Ok, vamos a regresar a la opción número 2. ¿Y qué quiere decir esto? Si el usuario ingresó en su contraseña al menos una mayúscula, le vamos a mostrar un println, o sea, un mensaje por consola que su contraseña es fuerte. Caso contrario, pues le vamos a mandar un mensaje de que su contraseña es débil. Ok, vamos a aplicar todo esto también el try catch para pues evitar cualquier excepción y cerrar pues el objeto scanner. Entonces pues vamos primero a comenzar con pedirle al usuario que ingrese el nombre y la contraseña. Ok, entonces vamos a crear un SOT, pero antes de todo esto vamos a crear el objeto scanner, porque si no, ¿cómo vamos a ingresar datos? Vamos a crear una nueva instancia y vamos a pasarle la entrada estándar. Ok, vamos a importar el paquete donde está la clase scanner que vamos a estar utilizando. Y listo. Hasta ahí todo bien. Vamos a decirle al usuario que ingrese su usuario. Vamos a quitarle el ln y vamos a guardar esto en un string. Le vamos a colocar usuario ingresado. Vamos a ocupar la variable de referencia para acceder al método nextLine. Ok, porque vamos a estar guardando datos de caracteres. Listo, esto también lo vamos a hacer 2 veces, pero con la contraseña. Ok, vamos a cambiarle aquí, en vez de usuario vamos a colocarle pass, y en vez de usuario vamos a colocarle user, para no colocar una ñ en el nombre de nuestra variable, para no tener problemas con este tipado. Ya tenemos la primera parte. Ya le pedimos al usuario que ingrese su usuario y que ingrese la contraseña. Ok, hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue validar esta entrada de datos que ingresó el usuario. Entonces el nombre de usuario y la contraseña deben de tener una longitud entre 5 y 10 caracteres. Ok, entonces esto lo vamos a hacer con un if, porque pues vamos a crear un rango y vamos a validar que sí esté entre ese rango, ya sea el usuario y la contraseña. Ok, entonces pues vamos a validar el usuario y la contraseña. Vamos a colocarle user, vamos a comenzar con el usuario, user ingresado, y vamos a colocar el método .length. ¿Por qué? Porque esto nos devuelve un entero. ¿Qué entero? Pues el tamaño del usuario, en este caso del tamaño de la cadena de caracteres que ingrese el usuario por teclado. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué vamos a comprobar? Vamos a comprobar si es mayor o igual a 5. Ya tenemos el primer dato de nuestro rango, o sea, nuestro rango inicial. Vamos a colocar el operador lógico AND y vamos a colocar lo mismo, solo que en vez de mayor que, va a ser menor a ¿qué? A 10. Ya tenemos nuestro primer rango. Estoy viendo aquí que va a ser demasiado largo porque el nombre de la variable es user ingresado. Bueno, lo vamos a dejar así, le vamos a dar un espacio. Listo, ya tenemos validado el rango del usuario.
el usuario tiene que ingresar a fuerzas 5, 6, 7, 8, 9 o 10 caracteres. Si se sale de este rango, pues se va a ir al else que vamos a colocar aquí, ¿ok? De una vez pues vamos a colocarle el mensaje. Vamos a colocarle este mensaje. El usuario y contraseña deben tener entre 5 y 10 caracteres, ¿ok? Ya tenemos validado este else de este if. ¿Qué más nos falta? Pues falta validar todo esto, pero con la contraseña. Entonces vamos a darle un espacio para que no se me vaya hasta acá. Y vamos a darle enter. Ok, aquí vamos a colocarle un operador AND y listo. Vamos a cambiar todo esto por past y esto por past. Listo. Ya tenemos ahora sí estas dos validaciones que nos dice el ejercicio. El nombre de usuario y contraseña debe tener una longitud entre 5 y 10. Perdón, nada más tenemos una. Ok, pero aquí se nos olvidó eliminar todos los espacios, así que vamos a hacer esto. Debí de colocar eliminar todos los espacios antes para que después no lo hicimos, pero de todos modos lo vamos a hacer. Recuerden que para eliminar espacios pues podemos utilizar el método replace all. Entonces, ya sea que coloquemos otra vez user ingresado, utilicemos el método replace all y guardemos ahora sí la nueva cadena en una variable independiente, pero nosotros lo vamos a utilizar directamente, ¿ok? Vamos a utilizar el método replace all porque vamos a ocupar una expresión regular para validar todo, cualquier tipo de espacio, ya sea un tabulador, un espacio normal, un retorno de carro. Ok, entonces vamos a colocar una expresión regular que ya saben cuál es, diagonal, diagonal invertida y S. Y aquí en replacement pues vamos a colocar el nuevo carácter que queremos que sea pues nada. Así todos los espacios que encuentre pues los va a eliminar, los va a desaparecer. Ok, esto mismo lo vamos a hacer con la contraseña. Recuerden, delante de nextLine porque nextLine nos devuelve una cadena de caracteres, o sea un tipo de autostring. Esto se puede realizar. Y listo, entonces ya tenemos el primer punto validado. Listo, vamos a pasar al segundo if. A la segunda validación, la contraseña no debe contener el nombre de usuario. Pues vamos a validar todo eso. Una vez que haya pasado la validación del rango y que esté el usuario y la contraseña dentro del rango, pues vamos a crear otro if. Y ahora sí, vamos aquí a comprobar si la contraseña no es igual al nombre de usuario. ¿Qué método nos puede ayudar con esto? ¿Qué método podemos utilizar para comprobar si la contraseña es igual al nombre de usuario? Pues hay dos, recuerden, equals y contains, pero contains no lo vamos a ocupar. Pues ya saben por qué. Porque no queremos una subcadena, por ejemplo, de nombre. Si al nombre de usuario le agregamos Diego HS123 y solamente colocamos Diego, pues esa subcadena, si estamos utilizando el método contains, nos va a devolver true. Así que nos va a dejar mostrar el menú, cuando no debe de ser así. Así lo dice el ejercicio. Así que mejor vamos a utilizar el método equals. Equals, ya saben ustedes que compara exactamente si existen esos caracteres. En este caso vamos a utilizar user ingresado, que aquí lo tenemos, que es con lo que vamos a estar comparando nuestra contraseña. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarle pass ingresado y vamos a colocar el método equals. ¿Con qué vamos a estar comparando esto? Con user. ¿Ok? Entonces, si contraseña contiene lo mismo que usuario ingresado, pues vamos a colocarle un else para mostrarle un mensaje. La contraseña no debe ser la misma que tu usuario. ¿Ok? Vamos a colocarle un signo de admiración. Listo, entonces ya tenemos validado este if con sus respectivos else. Hasta ahí todo bien. Ya tenemos ahora sí validado el punto 1 y el punto 2. Ok, aquí pues ya vamos a colocar el menú porque si pasa este if, o sea, si pasa esta validación, quiere decir que ya está correcto todo. Ya tiene el rango que debe de tener el usuario y la contraseña y también no contiene el mismo nombre que le dimos al usuario, pues nuestra contraseña. Ok, hasta ahí todo bien. De una vez vamos a aplicar esto del try catch. Vamos a utilizar el try with resource para cerrar también de una vez el objeto scanner. Ok, entonces vamos a colocar un try, vamos a cerrar paréntesis y vamos a abrir pues el bloque de código. Ok, listo. Aquí dentro de este try vamos a colocar todo lo que ya tenemos hasta el momento. Ok, vamos a darle un formato, ya saben, Alt más Shift más F, para que nos indente bien nuestro código. Entonces vamos a ver dónde tenemos el bloque try. Le damos clic aquí y nos dice que tenemos el bloque cerrado hasta acá. Ok, aquí vamos a colocar el control de excepciones. Vamos a abrir su bloque de código y ya no hay necesidad de colocar un final porque estamos utilizando el try directamente en la instancia de nuestro objeto. Ok, entonces automáticamente se cierra. Ya saben por qué, ya saben qué interfaz necesita implementar para poder ocupar este try with resources. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, como estamos utilizando la clase de scanner, vamos a colocar un input mismatch exception
y solamente pues vamos a colocarle ha ocurrido un error y pues le vamos a concatenar aquí una vamos a concatenarle aquí pues el mensaje, ok, de la excepción y listo. Y también vamos a colocar un catch por si acaso, por si las dudas de la clase, pues por así decirlo padre, que es exception, ok, también le vamos a colocar x. Y pues aquí sí quiero que me imprima toda la información, así que le vamos a colocar print stack trace y le vamos a dar la salida estándar, que es system.out, para que nos muestre toda la información de la excepción que ocurrió por consola. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos el try, ya tenemos controlada alguna excepción que pueda haber en este programita, ya tenemos validado los 2 puntos. Ahora sí, vamos a crear nuestro menú. Si las condiciones se cumplen, el programa debe dar la bienvenida junto con el usuario. Entonces vamos a crear un menú. Vamos a meternos aquí a Live y aquí vamos a crear el menú. Ok, vamos a colocarle bienvenido y vamos a concatenarle pues el nombre de usuario. Listo. Vamos a colocarle, por ejemplo, unos adornitos al título. Vamos a colocarle aquí un corchete y listo. Ahora sí, vamos a colocar una diagonal invertida, un escape de salto de línea, ya saben cómo, diagonal, invertida y N. Vamos a darle Enter y ahora sí vamos a colocar la opción número 1. ¿Cuál es la opción número 1? Mostrar contraseña. Listo, vamos otra vez a escapar un espacio, diagonal invertida N para dar un espacio, damos Enter. Y la segunda opción es comprobar nivel de seguridad. Colocamos esto, igual vamos a darle un escape para colocar la opción 3 que es salir. Listo, después de esto vamos a crear otro mensaje, otro print ln para decirle que ingrese una opción. Vamos a quitarle el ln y listo. Ya tendríamos nuestro menú, que lo tenemos aquí, en este print ln y le estamos diciendo al usuario que ingrese una opción, ya sea un 1, 2 o 3. De hecho, pues acá también le podremos colocar, entre paréntesis, 1, 2 o 3, para ser pues más concisos. Entonces, pues vamos a ocupar, ahora sí, vamos a guardar esto como un tipo de dato entero. Lo vamos a hacer como OPC, vamos a utilizar la variable de referencia y vamos a utilizar el método nextInt. ¿Por qué? Porque el usuario va a ingresar un 1, 2 o 3. Depende de la opción que quiera elegir en el menú. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué más sigue? Pues vamos a ocupar un switch. ¿Por qué? Porque vamos a estar comparando un 1 pues con nuestros casos. Ya sea si tenemos un caso con el número entero 1, que es la opción 1, pues vamos a hacer todo el código en ese caso. Entonces vamos a colocarle case 1. Ustedes pueden dejarle de esta manera así, todo bien. O también pueden agregarle un bloque de código para que también no se confundan. Esto es más para que tengamos un poquito más organizado nuestros casos. Vamos a hacerlo así para practicar también pues esto. No se olviden de su break, al menos que estén utilizando un switch de expresiones, ya saben, los casos con flecha, pues ya no hay necesidad de colocar el break. Pero pues nosotros lo vamos a hacer de esta manera, ¿ok? A la antigua, tradicional. ¿Qué va en el caso 1? Pues solamente nos dice ejercicio que mostremos la contraseña, ¿ok? Entonces vamos a colocarle un mensaje que diga tu contraseña es, y vamos a concatenarle pues la contraseña que ingresó, que es pass ingresado. Hasta ahí todo bien, ya tenemos el case 1 hecho. Facilísimo. Vamos con el case 2. Vamos a abrir su bloque de código porque estamos haciendo esto para practicar pues este concepto. Ok, ya tenemos un poquito más organizados nuestros casos. Listo. En el case 2, pues sí viene lo que habíamos estado viendo de expresiones regulares. Hay que validar que la contraseña que haya ingresado el usuario por teclado al menos tenga una mayúscula para mandarle ese mensaje de que su contraseña es fuerte. Si no tiene una mayúscula, si no contiene una mayúscula, esa contraseña que ingresó, pues vamos a decirle que la contraseña es débil. Entonces, vamos a hacer esto. Ok, vamos a crear un if y vamos a utilizar pass ingresado, que es la contraseña que ingresó por teclado. Ahí en esa variable está esa contraseña. Vamos a ocupar el método matches, porque esto nos va a devolver un true y un false. Recuerden que todo lo que nos devuelve un true y un false lo podemos utilizar en la estructura if. Eso ya lo sabemos, ya también lo vimos en la primera parte del curso. Entonces aquí vamos a colocar la expresión regular. Bueno, ya saben cómo crear un patrón de búsqueda para encontrar al menos una letra mayúscula. Eso ya se lo saben, ya lo acabamos de ver. Entonces vamos a colocar una cadena de caracteres y vamos a buscar en un rango de A a Z, o sea que esto, por así decirlo, imaginémoslo que recorre de la A del abecedario hasta la Z del abecedario. Abecedario o alfabeto, como lo conozcan. Listo, pero esto no basta. Hay que validar también que pueda existir cualquier cantidad de caracteres antes del patrón o la secuencia que queremos hacer que coincida o que queremos encontrar. Entonces vamos a colocarle punto asterisco y al final punto asterisco. ¿Ok? Y listo. Ya resolvimos todo esto de la expresión regular. Otra cosa que también se me pasó decirles es que podemos guardar
la expresión regular, vamos a colocarle regex en una variable. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a estar ocupando esta expresión regular en varias partes de código o en varias funciones, pues lo recomendable es colocar solamente la variable y pues hace lo mismo. Entonces vamos a dejarla así para practicar también esta forma. Si se cumple este if, quiere decir que sí hay o sí existe una letra mayúscula en nuestra contraseña. Entonces vamos a mandarle un mensaje, tu contraseña es fuerte. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Caso contrario, caso de que no contenga una letra mayúscula, pues simplemente pues vamos a mandarle un mensaje, tu contraseña es débil, ¿ok? Y listo, eso lo vamos a colocar en mayúsculas para que se vea pues que sí es fuerte, ¿ok? Entonces ya tenemos el case 2. ¿Qué caso nos falta? Pues nos falta el case 3, que ya sería, por ejemplo, salir. Vamos a mandarle un mensaje de despedida, hasta luego, ¿ok? Y vamos a colocarle su break. Aquí se me han olvidado los break. Listo, aquí me marca una advertencia porque ustedes pueden reemplazar todo esto por un switch de expresiones. Pero en este caso, pues lo voy a dejar así como estamos trabajando. Ok, ¿qué más nos falta? El default. Listo, igual también podemos abrir un bloque de código y vamos a colocarle, por ejemplo, un mensaje que diga opción no encontrada. Y vamos a colocarle un break. Y listo, ya tenemos nuestro switch acabado. Y pues ya tendríamos, en teoría, todo el ejercicio resuelto. Ya tenemos el menú, ya controlamos estas validaciones, ya controlamos excepciones que pueden ocurrir en nuestro programa. Así que pues ya está correcto todo el ejercicio. Pues vamos a comprobar, vamos a probarlo. Ok, vamos a guardar, ejecutamos esto. Vamos a hacer un poquito más grande la consola. Y ahora sí nos pide un usuario. Pues vamos a colocarle Diego HS123. Contraseña. Ahorita les voy a mostrar cómo podemos arreglar esto si no les salen los acentos o la letra ñ. Pero por ahora pues vamos a ingresar una contraseña. Ok, vamos a comprobar primero los if en este paso. Vamos a colocarle 123. La contraseña debe de tener al menos 5 caracteres. Así que aquí me devolvería nuestro mensaje que colocamos en el else del primer if. El usuario y contraseña deben de tener entre 5 y 10 caracteres. Así que pues sí, está validando el primer if que colocamos. Necesitamos respetar ese rango de entre 5 a 10 caracteres en los dos casos, usuario y contraseña. Entonces vamos a arreglar esto, vamos a ir a Project, vamos a ir a Proyecto, clic derecho, Propiedades, que está hasta el final. Y aquí en Encoding tenemos UTF-8. Entonces vamos a cambiarle, por ejemplo, podemos colocar Windows 1252, guardamos, ejecutamos. Vamos a colocarle Diego HS123 y ya tenemos arreglado esto. Ya nos muestra la ñ, ya nos muestra los acentos y todo eso, ¿ok? Entonces vamos a respetar ahora sí la contraseña. Por ejemplo, vamos a colocarle Diego. Bueno, vamos a comprobar de una vez el segundo if, que es no tener lo mismo que nuestro usuario. Entonces vamos a colocarle Diego HS123 y nos dice bienvenido. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Vamos a darle salir y pues al menos esto sí funciona. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Pass ingresado.equals nos devuelve un true si contraseña es lo mismo que usuario. ¿Ok? Entonces, por eso está entrando a este if. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente vamos a colocar un signo de admiración. ¿Ok? Qué bueno que me pasó pues este error, porque de todos modos nos van a pasar estos errores, así que pues hay que estar comprobando todo esto. ¿Ok? Solamente pues vamos a negar esta condición que nos devuelve true. Ahora nos va a devolver un false si la contraseña que ingresamos tiene lo mismo que el usuario. Vamos a guardar, ejecutamos y ahora sí, vamos a comprobar también que nos está borrando los espacios correctamente. ¿Ok? Vamos a colocarle un espacio, Diego HS y vamos a darle una tabulación. 1, 2 y espacios. Estos sin espacios ni tabulaciones son exactamente 10 caracteres. Ok, vamos a ver si está comprobando y respetando el método que estamos utilizando de replace all. Vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar Diego HS 123 y vamos a comprobar ahora sí si está funcionando nuestra validación de que no debe de tener la contraseña el mismo nombre que el usuario. Vamos a darle enter y la contraseña no debe ser la misma que tu usuario. Así que con esto también nos damos cuenta que pasó el filtro, por así decirlo, o el primer if, donde pues está respetando correctamente el rango. Ok, son exactamente 10 caracteres. Así que sí nos está eliminando los espacios antes de pasar al if. Ok, ya comprobamos, replace all, if, y ahora sí, vamos a escribir los datos correctos porque ya estamos verificando que todo funcione correctamente. Ok, vamos a colocarle Diego HS123 y de la contraseña vamos a colocarle plus123. Aquí le ingresé una mayúscula y si ingresamos el 2 en nuestro menú,
nos va a decir que nuestra contraseña es fuerte porque ya tiene una mayúscula aquí. Vamos a darle enter y nos dice bienvenido Diego H123. Hasta ahí todo bien, funciona correctamente todo. Nos muestra el menú ya que pasó los primeros filtros de los if y ahora pues vamos a darle 1, mostrar tu contraseña. Tu contraseña es PAS123. Vamos a repetir esto. Ok, tenemos lo mismo, ahora vamos a darle un 2 para comprobar el nivel de seguridad de nuestra contraseña. Tu contraseña es fuerte, así que está funcionando nuestra expresión regular que tenemos aquí en el case 2, que es que busque al menos una mayúscula en la contraseña que ingresamos por consola. Entonces está funcionando correctamente. Listo, ¿qué pasa si por ejemplo le agregamos el mismo nombre de usuario, pero ahora no le ingresamos una letra mayúscula? Vamos a ir a la opción 2 y nos dice que nuestra contraseña es débil. Entonces necesitamos ingresarle una letra mayúscula para que nos diga que la contraseña es fuerte. Entonces, pues así se resuelve este ejercicio. Vamos a colocarle una última comprobación. Vamos a colocarle PAS 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a darle 3 para comprobar pues esta última opción, salir. Hasta luego, ¿ok? Vamos ahora a comprobar el try catch, si está funcionando correctamente. Cuando nos pide que ingresemos una opción, recuerden que lo estamos almacenando en un tipo de dato entero. Así que, ¿qué pasa si le agrego, por ejemplo, una letra O o una letra P? Por ejemplo, ha ocurrido un error, pero ya nos está controlando esta excepción. Así que pues no hay ningún problema. De hecho, pues aquí le podemos cambiar el nombre de la excepción y decirle ingresa un valor entero, que es lo que deberíamos de colocar. Entonces vamos a borrar todo esto y para que tenga un poco más de sentido, ingresa un número entero entre 1, 2 o 3. ¿Ok? Ya tendría un poquito más de sentido. Vamos a comprobar todo esto. Diego H1223, contraseña PAS123. Vamos a ingresarle, por ejemplo, ahora una R. Ingresa un número entero entre 1, 2 o 3. Ahorita, pues no tiene mucho sentido también todo esto porque no estamos utilizando una repetición, un bucle, ¿ok? Un ciclo. Después de este ejercicio, pues vamos a ver el tema de while y lo vamos a aplicar también aquí, pues para que vean este ejemplo. Entonces, nos muestra la excepción, pero nosotros vamos a mostrar más adelante de nuevo este menú para que el usuario pues siga ocupando este menú y no se finalice. Aquí se finaliza porque pues ya no tenemos más código, ya no tenemos un ciclo que nos repita este menú. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente tema que viene, ¿ok? Entonces ya resolvimos el ejercicio, así que pues espero que también lo hayan podido resolver. Si no, pues ya saben que lo vamos a resolver aquí todos juntos. Y bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de ciclos.